En las últimas décadas aparecen en escena elementos que están empeorando la salud física y mental de nuestros hijos. Los cambios que están habiendo son muchísimo más significativos que, por ejemplo, la generación anterior y la nuestra. Muchos padres frustrados porque les cuesta entender la relación entre padres e hijos. El episodio de hoy tocará temas tan duros como necesarios. O sea, un abuso sexual podría detonar como un... Yo he llegado a tener niños en la consulta con 20 y tantos perfiles de Instagram. 20 y tantas cuentas. Esto es una cosa seria, ¿eh? Esto es una cosa seria. Que puede llevar a un niño hasta el punto de acabar con su vida. Buah, y ya sí que nos metemos un poco casi en filosofía, Borja. Seas o no padre o madre, te interesa conocer los trastornos de la conducta, cómo saber si un niño está deprimido o cómo afrontar la turbulenta etapa que es la adolescencia. O sea, es increíble en la asistencia a urgencias del motivo autolesiones. Los niños necesitan una disciplina. Bienvenido a Mejor que Ayer al doctor Carlos Sánchez Menéndez, psiquiatra experto en psiquiatría infantojuvenil. Bienvenido, doctor Carlos Sánchez Menéndez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Borja? Muchas gracias. Pues muy bien, la verdad, y muchas gracias por atenderme aquí en tu casa y por darme la bienvenida y por invitarme a tu programa, que la verdad que encantado de hacerlo. Tenemos, Carlos, muchísimas dudas y muchas preguntas que hacerte, ¿eh? Vamos a comenzar y la audiencia también te va a hacer hoy dudas en este programa. Te voy a empezar preguntando si los problemas entre los padres afectan a los niños y cómo. Por supuesto que sí. A ver, Borja, tenemos que entender el cerebro del niño antes de empezar con todas las preguntas que probablemente se van a dar a lo largo del día de hoy, como un cerebro en construcción. Cualquier cosa que está en construcción, una casa, un edificio, un proyecto, aquellas pequeñas brechas, aquellas pequeñas circunstancias que no se reparan bien en ese momento en el que se están construyendo, luego van a dar las típicas goteras, ¿no? Famosas de las que luego se hablan, ¿no? Entonces, lógicamente, esa calidad de los materiales, que lo podemos basar en, por ejemplo, en la estructura, en la dinámica familiar, en la calidad social, psicológica, económica también, por qué no decirlo, educativa, de ese entorno, de ese niño, es lo que luego va a dar y va a florecer en el futuro, a medio y a largo plazo, diferentes problemas o diferentes riesgos y diferentes pronósticos en el neurodesarrollo de ese niño. Entonces, por supuesto que sí, que al final la dinámica de toda una familia, no solo de los padres, sino también de los hermanos y de ese entorno más íntimo del niño, va a marcar una diferencia a lo largo de su vida. Claro. Me imagino que muchos de tus pacientes pues tienen una familia desestructurada, ¿no? Muchos de mis pacientes tienen una familia desestructurada, otros tantos no, también, ¿eh? Es decir, esto es un tema muy interesante porque no siempre los trastornos mentales están asociados a familias desestructuradas. De hecho, muchas veces vemos en la consulta niños con todo a su favor, ¿no? Elementos familiares en su sitio, situaciones educativas adecuadas, magníficos colegios, buenos trabajos en los padres, padres coherentes y razonables, y luego otros hermanos que, de hecho, antes de empezar, ¿no?, comentábamos un poco de esto, y otros hermanos que no han tenido ninguna dificultad, y hay uno de esos hermanos, que puede ser el segundo, el tercero, el primero o el último, que está desarrollando cuadros de conducta, que está desarrollando síntomas de depresión, síntomas de ansiedad. Se está saliendo un poco de esa estela familiar que se habían marcado anteriormente. Y el por qué no siempre está tampoco en esa desestructuración familiar, que en algunas ocasiones también existe, a veces como causa y a veces como consecuencia del propio trastorno del niño, sino que está en sus genes. Está en su biología y está en el neurodesarrollo, al final, y en el riesgo, como todos tenemos, de desarrollar cualquier tipo de enfermedad. Claro, quizás eso es uno de los misterios, ¿no?, de la psiquiatría del cerebro y de la conducta, que no sabemos predecir realmente cuándo se va a desarrollar un problema de salud mental y todos estamos expuestos a poder tenerlo, ¿no? Por supuesto, pero mira, tú lo sabes como compañero, como médico, que al final la mejor medicina es la prevención. Lo que pasa es que hoy en día hacer prevención es muy difícil. Por ejemplo, en endocrinología, que es tu especialidad, ¿quién te puede predecir que un niño con 13 o 14 años va a debutar con una diabetes juvenil, ¿no? Una cetoacidosis diabética. Yo he visto cetoacidosis diabética, que para lo que nos escuchen, pues para que sepan que es el inicio, ¿no?, de un cuadro metabólico, de un tipo de diabetes, sobre todo en la infancia o luego un chaval joven, que me han llamado a retirar 2 y 3 veces en la misma noche a urgencias pensando que podía ser un cuadro de ansiedad. Entonces,
o porque es verdad, previo a una situación de cierto estrés, como era una época de exámenes, de un universitario, en un momento dado. Suelen manifestarse en un contexto así. Correcto. Entonces, al final, ¿cómo prevenimos eso? Es muy difícil. Y es muy difícil. Entonces, al final nos tenemos que basar a veces un poquito en esa genética, en esa historia clínica y sobre todo en estar pendientes, que luego también seguro lo hablaremos a lo largo de la charla, de cómo ese niño va generando o no cambios en su vida diaria. ¿Los niños manifiestan un incorrecto descanso igual que el adulto? En muchas ocasiones sí. El sueño es un tema interesantísimo que sabemos mucho, pero nos queda mucho por saber. Es decir, antes también me comentabas un poco que a lo mejor después hablaremos de los terrarios nocturnos y ahí nos centraremos un poco, pero sabemos poco del sueño. Es decir, el sueño es un estado un poco, tiene ese punto, ese mundo onírico, ¿no? Que esotérico, se llama, casi, sí, ¿no? efectivamente, casi metafísico, ¿no? Que se sale un poco de lo que conocemos, de lo que podemos tocar, porque estamos en un estado de medio semi-inconsciencia, semiconsciencia. Entonces, una vez que nos dormimos y nos medio desconectamos, ¿qué ocurre ahí? Pues ahí nos perdemos. Si tenemos mucha evidencia científica, muchos estudios neurofisiológicos, ¿no? Que nos avalan las diferentes fases del sueño. Eso es fácil, relativamente. El problema es cuando vamos más allá, ¿no? Cuando nos metemos en no solo una valoración cuantitativa del sueño, sino en una valoración cualitativa del sueño. Ahí cambia la cosa. Es decir, yo en la consulta intento siempre explorar las dos cosas. Exploro cuánto duerme un paciente, pero exploro sobre todo cómo duerme un paciente. Porque hay niños y adultos que con 4 o 5 horas pueden estar perfectamente funcionales al día siguiente y hay otras personas que no, que necesitan una serie de horas y a lo mejor estar 10 o 12 horas durmiendo no quiere decir que tu sueño sea más reparador o de mayor calidad que el que ha dormido 4 o 5, ¿no? ¿Es cierto el comentario que siempre se hace de que un niño poco descansado puede manifestarlo con hiperactividad o con una conducta más ajetreada? En muchos casos sí, la irritabilidad, por ejemplo. La irritabilidad es un síntoma muy frecuente en el niño que no descansa bien. O en el niño que de base, que también lo hablaremos después, tiene un cuadro de ansiedad o tiene una cierta hiperactividad, ya sea primaria, cuadro por ejemplo con un TDAH, o sea secundaria por otro motivo, ¿no? Por un estado de ansiedad ocasional, por alguna circunstancia que esté ocurriendo en su vida. Pero sí, por supuesto, la irritabilidad es una de las cosas que marcan muchas veces que el niño no esté descansando bien. Vale. ¿Cómo afecta a un niño la ausencia de límites? Mira, Borja, los límites son fundamentales. Hablábamos antes de comparar un poco ese edificio en formación o en construcción, ¿no? Pues esos límites forman parte de esa construcción y de esa formación del niño. El niño tiene que aprender a tolerar la frustración. Y una de las mejores formas que tiene el niño para entrenarse en eso es empezar a recibir noes. Es decir, a recibir un no por esto o un no por lo otro. Obviamente no es justificados, no es que sean proporcionados. Esto es algo que yo trabajo mucho en la consulta con los padres, porque cuando hay un niño que tiene una alteración de conducta, el entorno, generalmente la familia, pero también muchas veces los profesores, los educadores, acaban convirtiendo todo en un no. Es decir, todo es un límite para ese niño. Y entonces eso se nos vuelve en contra. Igual de positivo es, o de necesario es, que el niño tenga límites, como de negativo puede ser que todo sea un límite. Bien sea por miedo de los padres a que ese niño cometa un problema, un error, ¿no? Por ejemplo, el típico niño hiperactivo, que sus padres van a un centro comercial, a cualquiera, o a un cine, y están continuamente llamando la atención por poco que haga. El niño se rasca la cara y ya está la madre quitándole la mano, pues vaya a ser que haga algo. El niño se mueve un poco, entonces. Hay límites que no debemos sobrepasar. Nunca mejor dicho, ¿no? Claro. Entonces, claro que se necesitan límites, pero también es muy importante priorizar esos límites. Y sobre todo, a todos los niños no se les puede limitar de la misma forma. Hay niños que necesitan una cierta expansividad, ¿no? Es decir, tienen una necesidad intrínseca, biológica, de desarrollar actividad física, por ejemplo, que otros no tienen. Otros tienen más una necesidad de desarrollar una actividad mental que otros no tienen. Entonces, al final, aquí, tanto profesionales de la salud, como educadores, como padres, donde nos tenemos que centrar es en la personalización de cada niño. Claro, que quizás sea lo más complicado, ¿no? Complicadísimo, incluso dentro de las propias familias, porque también un poco lo comentaba. La diferencia entre hermanos. Es decir, te dicen los padres, oye, hemos criado los dos primeros bien, sin ningún problema, y oye, ¿qué nos ha pasado con el tercero? ¿No? Es muy típico, con el segundo o con el cuarto. Nos ha pillado mayores, Carlos, es que ya estamos cansados, es que esta generación se nos ha escapado, nos hemos saltado una generación. Son preguntas que me hacen muchas veces los padres, ¿no? La sensación, claro, de culpabilizarse a uno mismo cuando probablemente no hayan hecho nada malo. No, a ver, si hay algo que se puede arreglar o que tienen que modificar, claro que se hace, ¿no? Pero la mayor parte de las veces no suelen ser culpa
de sus padres. Otra cosa es que luego se puedan hacer cosas por mejorar, claro. ¿Y cuáles son las consecuencias más importantes de esa ausencia de límites? Pues que el niño no entrena esa tolerancia a la frustración. Y que cuando va creciendo y se va a encontrar unos límites que ya no son los padres los que se los ponen, sino que es la propia vida, compañeros, amigos, profesores, la vida, es decir, salir a la calle y saber que no puedes cruzar por donde te dé la gana un paso, porque tienes que pasar por el paso de peatones, o no te puedes saltar un semáforo, o no puedes ir con un patinete por donde no debes. Cuando ya es la propia vida la que te impone los límites que todos conocemos ya como adultos, como ese niño no se ha entrenado en esa capacidad de aceptación y de tolerar esos límites, y por tanto también la frustración, porque a todos nos generaron límites muchas frustraciones. Es decir, si tú como adulto, igual que yo, cuando queremos hacer algo y tenemos un límite, efectivamente, o viene impuesto por encima nuestra el no poder hacerlo, nos frustramos. Pero claro, se supone que hemos desarrollado esa tolerancia, esa capacidad y ese entendimiento en la frustración. Si el niño no lo desarrolla cuando tiene que desarrollarlo, que son en esas primeras etapas del neurodesarrollo, cuando llegue el momento que ya la vida, como te decía antes, se los va a imponer sí o sí y ya no hay vuelta atrás, no va a saber. Entonces, ¿qué va a hacer? Rebelarse aún más contra esos límites y probablemente, en muchos casos, saltárselos aún más. Claro, totalmente. En la línea de esto, ¿sobreprotegemos a nuestros hijos? Bueno, vamos a ver. El problema es que esta es una sensación ya más personal y, por supuesto, también profesional, pero quizás esto no está evidenciado científicamente porque necesitaremos varias décadas para hacerlo, ¿no? Porque yo siempre digo que la ciencia y la estadística va por detrás del directo, de la realidad, ¿no? A ver, vivimos tiempos con una sobreinformación muy grande. Es decir, tenemos tanta información de tantas cosas que vivimos todos un poquito en un estado de semi-alerta continua. Curioso, esta pregunta me gusta me la hagas porque el otro día lo hablaba con una de mis hermanas, madre de mi sobrino, ¿no? Y le comparaba yo un poco lo que ella le permite a mi sobrino hacer con 9 años y lo que yo hacía con 9 años, ¿no? ¿Tú hacías más o menos? Mucho más. Mucho más. Mucho más en una zona, concretamente, donde vive ella y mi sobrino. Sí, similar. Idéntica. 2 calles arriba, 2 calles abajo. Donde yo vivía. Eso lo he pensado yo también. Total. Entonces yo le decía, mira, Cristina, es que yo hacía esto, es que yo iba aquí, yo cogía la bici, yo volvía y tal. Sin móvil. Sin móvil, sin nada, sin ninguna geolocalización de ningún tipo. ¿Qué está ocurriendo? Pues yo creo que es más un cambio, un fenómeno más social que de salud, realmente. Es un tema, pues como sabemos que puede ocurrir tantas cosas por esa sobreinformación, tenemos la sensación que en cualquier momento puede ocurrir algo. Porque el mundo no considero que sea más inseguro ahora, al menos aquí en España, porque es verdad que no podemos comparar geografías, ¿no? Pero al menos aquí no considero que sea más inseguro que cuando nosotros teníamos 7, 8 años. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que ese es el tema, que no es más inseguro. Pero es una especie de inseguridad, sí que podemos decirlo, si quieres decir, psicológica o emocional. Como la información corre tanto, nosotros ahora tenemos una especie de... Es como la distancia, fíjate. Voy a hacer aquí un paréntesis. Mirad, los kilómetros toda la vida, desde que se midieron de esta forma, ¿no? Las unidades de distancia son los mismos. Pero claro, ahora para ti, por ejemplo, ir a Madrid, que está a 500 kilómetros de aquí, no es tanto como hace 20 o 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque los medios de transporte han cambiado. La distancia es la misma. Pero claro, ahora la distancia se ha convertido casi en una medida casi subjetiva. Porque claro, tú te plantas en Nueva York en 8 o 9 horas, encima, si me apuras, hasta a buen precio que puedes coger un avión y listo. Pues esto es lo que ocurre con la información. La información corre tanto que estamos en un estado casi que, un poco eso, de alerta, de que en cualquier momento puede ocurrir algo y que nos pille con todo controlado y con todo bajo nuestro control, ¿no? Sí, digamos que en nuestro radar hay eventos estresantes y negativos que pueden ocurrir en la otra parte del mundo y que antes no nos damos cuenta. Correcto. Y los consideramos como si ocurriesen a 2 manzanas, ¿no? O que pudiesen ocurrir en la calle, en la puerta de nuestra calle. Porque antes eso ocurría, pero tú te enterabas con suerte en el periódico del día siguiente o después o 2 días después, ¿no? Pues mira, ha ocurrido esto en tal sitio, o ha estallado esta bomba en tal otro. O tardaba más la información, o a lo mejor, hombre, ya a lo mejor cuando nosotros éramos pequeños te enterabas a lo mejor en el telediario de las 9. Pero a lo mejor habían pasado 10 o 12 horas. Ahora no. Ahora tú estás en tu trabajo, yo estoy en el mío, tú estás en el suyo, y la información corre de una forma que si a ti, por ejemplo, te llega un mensaje o una información, una noticia negativa y tu hijo está en el parque, tu sensación de inseguridad es tremenda. Es tremenda. Tú antes, cuando había ocurrido esa misma noticia, tu hijo estaba en el parque, pero cuando tú te enterabas de la noticia, tu hijo ya estaba en casa de vuelta.
No sé si me explico. Sí, probablemente tenga mucho que ver. Pero claro, ese, digamos, vamos a decir, neurosis social, ¿no? Tiene sus consecuencias porque la falta de juego, no solo al aire libre y de actividad física, que son las más evidentes, sino simplemente de juego y de interacción social no supervisada, no decimos por niños de 5 años, evidentemente, pero a lo mejor por niños de 10, 11, 12 años, donde ya hay que empezar de alguna forma a socializar, no estrictamente supervisado se pierde. ¿no? Se pierde y al final hacemos más vida en interiores. Quien tenga la posibilidad de tener un recinto supervisado más o menos, pues va a tener posibilidad de hacer esta interacción, pero la mayoría de niños ya no salen a la calle a jugar. O si salen es con el padre a 3 metros y revisándolo. Yo esto lo hablo muchas veces con los chicos en la consulta, con los niños y con los padres, porque es curioso. Una de las cosas que yo exploro mucho es justo esto, ¿no? Las habilidades sociales de cada niño. Para mí me da una magnífica información de cómo va el cerebro y el neurodesarrollo de ese niño. Es algo que yo exploro de verdad y que me detengo siempre con tiempo, tanto con el niño a solas como con sus padres. Y una de las cosas, un común denominador que desde hace años está ocurriendo, es que te dicen, sobre todo los padres, que los niños forzadamente, muchas veces por los padres, quedan, por ejemplo, un viernes a las 6 de la tarde en un parque y después de estar una hora allí todos, por supuesto con su móvil, mirando, aburridísimos, se van, después de una hora aburridos de no haber sabido entablar ninguna conversación ni ninguna interacción social prácticamente, se van a sus casas para conectarse a través de las diferentes plataformas o medios. Y hablar entre ellos mismos con los que han estado en el parque. Eso me parece increíble. Pero eso es una realidad, Borja. Me parece increíble porque a mí, al revés, me tenían que obligar a quedarme en la casa. Yo estaba deseando que llegara a las 5 de la tarde para irme a jugar, aunque sea irme a casa de mi amigo a jugar a la Play, vale, pero irme a casa de mi amigo, irme al parque con mi amigo. Así es. Esto es algo que yo creo que para los años que han pasado entre, si quieres, nuestra generación y la que ahora está llegando, ¿no? Yo creo que proporcionalmente, por ejemplo, a los años que han pasado, los cambios que están habiendo son muchísimo más significativos que, por ejemplo, la generación anterior y la nuestra. Es decir, vamos a decir 3 generaciones, ¿no? Sí. Lo que serían nuestros padres, nosotros y nuestros hijos. Entre la generación de nuestros padres y la nuestra, siendo un mismo cambio generacional, ha habido muchísimo menos cambio que entre la nuestra y la de los chicos de ahora, los que podrían ser nuestros hijos, ¿no? Y a veces, si me apuras, incluso la de nuestros abuelos y nosotros. Es decir, si nos saltamos una generación hacia atrás, había un común denominador, una base, por supuesto había diferencias, ¿no? Pero había una base que estaba más replicada en nuestro caso que en la que ahora lo hay con los niños y con lo que éramos nosotros cuando éramos niños. Es un tema apasionante, sobre todo por las ramificaciones que tienen las consecuencias, ¿no? Y las que va a tener. Claro, porque parece que va a más, ¿no? Sí. Mira, leí una frase en tus redes sociales que decía así: los hijos no pertenecen a sus padres, lo que sí les pertenece es el derecho y obligación a acompañarlos en sus vidas hasta que la de ellos acabe. Desarróllame esto. Esta frase, pues has cogido una frase con concreto, porque es verdad que esta frase ha dado un poquito de revuelo. Me han hecho yo soy súper activo en redes, pero es verdad que me han hecho muchos comentarios, han enviado mensajes, ha habido quien ha estado más de acuerdo y quien lo ha estado menos. Yo con esta frase lo que quería transmitir es que los hijos no se poseen como se posee algo físico. Los hijos se traen al mundo y el padre y la madre que trae a esos hijos al mundo lo que tiene es una obligación de transición con ellos. Y el padre y la madre tienen que entender que lo que va a estar es una parte importante de la vida de sus padres y de la vida de sus hijos, y que le tiene que abrir un camino, que le tiene que poner todo lo que esté en ellos para que la vida de ese hijo pues sea fructífera y prospere, pero no entender como una posesión, digamos, física o entre comillas material de ese hijo, sino es una posesión más, si quieres, emocional, por decirlo de alguna forma, pero ya. Es decir, sí. Es que esto es interesante también. Esto también sería para hablar largo y tendido, porque esto lo veo yo también en muchos padres, ¿no? Muchos padres frustrados porque les cuesta entender, o bajo mi punto de vista y mi experiencia profesional, la relación entre padres e hijos. Y entonces se desarrollan unos vínculos, unos afectos, unos apegos muy patológicos, muy complicados, muy complejos, que a la hora luego de ese neurodesarrollo y sobre todo de la explosión en la adolescencia, que si quieres luego hablaremos, dan la cara y traen muchos problemas. Es decir, un padre o una madre podría de alguna forma
instrumentalizar al hijo para a lo mejor conseguir mediante el hijo lo que él no ha podido conseguir, por ejemplo, en su vida, ¿no? Es un grandísimo ejemplo, Borja. Y ocurre. Es uno, podríamos dar muchos más, pero ocurre con muchísimos. O cuando tu hijo no sale como tú esperabas que iba a salir, con unos valores afines a los tuyos, o una forma de ver la vida afín a la tuya, como que te enfadas, ¿no? Porque es como una posesión que no te ha salido como tú querías, ¿no? Sí, así es. Es decir, es que así es. Es decir, hay muchos padres que en sus hijos, muchos inconscientemente, y ahí los pobres además te piden ayuda porque saben que hay algo que no están haciendo bien y están abiertos a cambiar en muchos casos, ¿no? Pero muchas veces lo que les ocurre es que intentan, pues eso, proyectar en sus hijos lo que ellos no pudieron llegar a ser, o lo que a ellos les hubiese gustado tener y no tuvieron, o cómo incluso se comportaron con ellos y ahora ellos quieren cambiar. Es lógico, es que también tiene una parte natural, que es normal. Lo que pasa que es complejo, porque esto cuando se prolonga en el tiempo no suele ser sano ni para los padres ni para los hijos. Claro, es una carga para el hijo, una expectativa impuesta muchas veces sí, externamente para el hijo, con la que a lo mejor no se quiere cargar, ¿no? Claro. Y un objetivo por parte de los padres que a lo mejor nunca se va a cumplir, y por tanto es una frustración acumulada con el tiempo que aunque no sean muchas veces conscientes al principio, también la están trasladando en el hijo, ¿no? Un poco por ahí va esa frase, ¿no? Es decir, que al final los padres tienen que entender que son, aunque suene un poco feo, ¿no? Pero son una especie de herramienta y que han traído una nueva vida al mundo, con todo el cariño y el amor del mundo, y que tienen que estar en ese camino para lo que el hijo realmente va necesitando en cada etapa, pero también saber un poquito ir dando ese espacio para ello ir quitándose protagonismo y dándoselo a esa criatura que va creciendo. Necesario y a veces muy, muy difícil de hacer por algunos padres. Muy bien, ¿cómo podemos mejorar el control de los impulsos en nuestros hijos? Bueno, vamos a ver, los impulsos, hoy vivimos todos, niños y adultos, vivimos también un tiempo de que todo lo queremos ya. O sea, estamos acostumbrados a esa inmediatez, ¿no? De la información que hablábamos antes, y hoy todo lo podemos comprar casi desde casa. Hoy pocas cosas se resisten a poder comprarlas desde el móvil. Tú estás en el sofá, se te antoja cualquier cosa, ya sea de 50 céntimos o de 5.000 euros, da igual, lo puedes comprar. Y además con la inmediatez de que en 3, 4, 5 minutos, en un proceso de compra desde el móvil, se te va a dar una confirmación y tu sistema de recompensa dopaminérgico va a decir, ya lo tengo comprado. A lo mejor tarda un mes en llegar a tu casa, pero la sensación de que ya lo has comprado, de que ya casi lo posees, ¿no? No lo tienes físicamente, pero ya eres poseedor de eso que estabas buscando. Eso, entre otras cosas que están ocurriendo también con todo este cambio un poco cibernético, está generando el que no sepamos controlar los impulsos. Insisto, en la comida, por ejemplo, hay mucho trastorno, por ejemplo, de atracón, que tiene mucho que ver con la impulsividad también, en niños, en adolescentes, también adultos, porque nos está costando tolerar esa frustración nuevamente de saber esperar, saber reservarnos, saber aguantar y tener esa paciencia que antes se desarrollaba tanto, ¿no? Para querer conseguir metas o querer conseguir algo material o querer conseguir lo que sea. Entonces, eso no está ayudando a que los impulsos en el niño se controlen correctamente, sino al contrario, los está catapultando a que lo quiero ya todo hoy y para ayer. Yo recuerdo, bueno, pues en mi infancia si yo quería un juguete, la respuesta más habitual, una consola, ¿no? Vamos a decir la PlayStation 2, que es de mi época, ¿no? La respuesta más habitual era, pues tendrás que esperar a los Reyes, ¿no? Claro. Y a lo mejor estábamos en febrero. Con suerte. Estábamos en febrero, pero yo en febrero esperaba cada año y se lo recordaba cada mes, pero en febrero esperaba hasta enero del año siguiente a los Reyes, ¿no? Bueno, habrá familias que sigan haciéndolo, pero percibo que muchas veces no, que siempre hay una excusa para darle al niño algo, ¿no? Que no digo que no haya que regalar y que no haya que gratificar o premiar, pero parece que los tiempos de espera se han acortado, efectivamente. Muchísimo. Pero también porque se han acortado para los adultos. O sea, hoy el acceso, como te decía Borja, que tenemos casi a todo es mucho más rápido. Y esto lo hablaba yo también hace poco con un familiar mío. Y hoy todo el mundo tiene la sensación de que puede acceder a todo. Bien, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo cuando era últimos años de la infancia o primeros años de la adolescencia, yo me acuerdo que, bueno, a ver, ya uno va viendo un poco las capacidades, por ejemplo, sociales o económicas que cada persona tiene, ¿no? Entonces, sí, pues escucha, no sé, se ha ido a esquiar toda la semana de no sé dónde, el otro está en la playa de no sé qué.
Tú ya sin querer ibas un poco planteando tu posición. Claro, con respecto a los social. demás. Es normal. O sea, mira, es que este chico de clase lo ha recogido su padre en la última semana con 4 coches diferentes, ¿no? Entonces tú te organizas mentalmente, pero ya están, era una cosa normal y punto, ¿no? Hoy hay una falsa creencia en la que todo el mundo puede tener acceso a todo. Yo tengo un amigo que me dice, eso la culpa la tiene Decathlon, ¿no? Porque claro, al final tú vas a Decathlon y tú puedes, por un precio razonable, pues puedes equiparte para jugar al pádel, ir a la nieve, jugar al golf, montar a caballo, surfear, claro. Entonces, antes no era así. Es que antes este tipo de tiendas no existían, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver. Hoy creemos que podemos llegar a todo y todos podemos llegar a todo. A mí es un fenómeno social muy interesante, porque yo creo que eso también nos hace crecer mucho, ¿vale? Lo que pasa es que también nos hace endeudarnos, no solo económicamente, que yo no soy financiero y no vengo a hablar de eso en absoluto, pero cuando hablo, aparte del endeudamiento económico, que es una realidad, es un endeudamiento emocional, que de ese sí puedo hablar. El endeudamiento emocional es, yo le llamo un endeudamiento emocional a aquello en el que nos metemos en cosas que no sabemos manejar, de alguna forma, ¿no? Y esto, aquí también se puede abrir una de esta enorme. Ahí nos podemos meter en relaciones de amistades, relaciones sentimentales, en también como esa inmediatez de las relaciones de hoy. Es decir, hay un endeudamiento, estamos como continuamente endeudados con todo, con el tiempo, metemos más cosas de las que realmente podemos hacer en el día, vamos siempre a una carrera tremenda, imparable. Sí. Porque estamos comparándonos continuamente con el de al lado y tú decías antes, te comparabas con el que salía del colegio o con las 20 familias y ya, ¿no? Pero ahora hoy día no y hay muchos padres que se sienten mal si no les dan a su hijo lo que el vecino o el que ha visto en Instagram le están dando y eso genera pues una especie de malestar continuo y constante, ¿no? Que nos vuelve locos a los hijos, a los padres y a todo el mundo, ¿no? Sí, porque además tienes unas expectativas porque dices, si esa persona está ahí, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Entonces es una comparativa continua, porque a ti te contaba un amigo antes, oye, es que me voy una semana a la nieve a esquiar, y tu situación familiar, por ejemplo, no te lo podía permitir, pero tú no estabas viendo las 24 horas del día a ese niño o ese amigo esquiar en donde fuese, ¿no? Ahora sí. Ahora ese amigo tuyo se va a esquiar y con ese amigo y su hermana y su padre y su madre efectivamente montan y suben 14.000 vídeos de esa semana, la sensación que tú tienes, esa deuda emocional es enorme. Es mayor. Es enorme. Antes no, oye, me voy a esquiar una semana. Vale. A la semana volvía, oye, que ya estoy aquí de vuelta, bajamos a jugar al fútbol, fenomenal. Oye, ¿qué tal te ha ido? Bien, tú no sabías nada más, a lo mejor no sabías ni lo que era la nieve, porque no había sido, ¿no? Pero ahora no, ahora tú estás desde el sofá de tu casa viendo lo que hacen millones de personas que tú tienes acceso a ellas, entonces eso crea en el cerebro unas expectativas que te llevan a una frustración en muchos casos tremenda. Y una sensación de nunca ser suficiente. Por supuesto, también. Sí. Curioso las consecuencias de la hiperconectividad, ¿eh? Muy curiosas, sí. Muy curiosas. Ante un niño que desobedece, hay que castigar y cómo y cuándo castigar, ¿no? Bueno, esto es una pregunta también muy, muy frecuente, el tema de los castigos. Vamos a ver, a mí el tema de los castigos como tal, yo siempre digo que hay que hablar más de refuerzo, ¿no? Ese famoso refuerzo positivo y ese famoso refuerzo negativo. Los castigos van mucho con los límites que hablábamos antes. Al final al niño también hay que ponerle un orden. Los niños necesitan una disciplina. Es fundamental, necesitan ese límite que hablábamos antes. Un niño que no tiene límites, que no tiene castigos, que no tiene disciplina, es un niño que al final no tiene orden, no tiene prioridades. El niño tiene que entender que hay unas causas-efecto y que hay unas consecuencias de sus actos, bien por exceso, bien por defecto. Entonces, al principio, no es la única, pero una de las formas que tenemos de hacerlo es darle consecuencias más o menos directas de lo que él ha hecho o ha dejado de hacer. Tanto en lo bueno como en lo malo. A lo mejor la palabra castigo tiene una impronta emocional negativa, muy alta, sí. Pero una consecuencia es lo mismo. Sí, correcto. Así es. Lo que pasa que sí, si hablamos de... Lo que pasa que por eso yo prefiero hablar de consecuencias porque también las podemos hablar en positivo, ¿no? El castigo positivo no existe, efectivamente. Entonces, claro que hay que dar esas consecuencias, pero además es muy importante que las consecuencias sean inmediatas, ¿no? Esto también lo trabajo mucho en la consulta con padres porque a lo mejor, imagínate, no sé, llega... Jaimito, que el lunes por la tarde pues llega a casa por un parte del colegio. Entonces
El lunes por la tarde, su madre le dice que el sábado, que quedan todavía 5 o 6 días, no va a ir al cumpleaños de su mejor amigo. Imagínate la frustración acumulada que ese niño, desde el lunes, que es donde ha cometido la falta, lo que sea, hasta el sábado, no va a recibir, digamos, esa consecuencia negativa de lo que ha cometido el lunes. Pasan 6 días. Eso va a generar una frustración acumulada y un malestar y una irritabilidad tremenda. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo enorme de una consecuencia de un castigo mal planteado, muy mal planteado. Es decir, que sea inmediato o lo más cercano a la falta posible. Correcto. Eso es fundamental. Y esto es algo que, claro, y muchas veces me pregunta la madre o el padre, pero claro, si ese lunes no tengo con qué castigarlo, digo, no, es que el castigo no es con algo en concreto, sino a lo mejor es sentarte con él y estar 1 hora hablando con él de lo que ha ocurrido. No quitarle lo que al niño mejor le viene, que es que el sábado vaya con sus amigos y esté 4 o 5 horas corriendo en un cumpleaños. No se trata de ir a hacer el máximo daño posible, efectivamente, ¿no? Sino que él entiende que hay una consecuencia de lo que ha ocurrido ese lunes, pero no 6 o 7 días después. Esto es muy importante, ¿no? Esa distancia psicológica, además, también tenemos que recordar que en el adulto no es la misma que la del niño. Nosotros tenemos ya otro sistema de la gestión del tiempo montado en nuestro cerebro que no es la que tiene un niño. Para un niño 5 o 6 días, desde el lunes al sábado, es un mundo. Ocurren todavía muchísimas cosas que además no entiende por qué el lunes que ha cometido esto y cómo eso como consecuencia le genera no ir el sábado al cumpleaños. A nosotros es diferente. Entonces a veces empleamos castigos o consecuencias un poco pensando más en nosotros que en el propio cerebro del niño. Y ahí también se comete el error. Muy buen consejo. Venga, vamos con una pregunta de la audiencia. Nos pregunta MetalJar41. ¿Cómo afecta al desarrollo psicológico y social del niño la falta de tiempo y dedicación de los padres por una inexistente conciliación familiar, así como un abuso en horarios extraescolares, llegando incluso a dejar apenas tiempo de juego en el entorno del hogar? Mirad, la mayor parte de los niños que no tienen tiempo, la mayor parte de las ocasiones, por lo menos mi experiencia profesional, es porque los padres no tienen tiempo. Unos padres sin tiempo suele dar como consecuencia a unos niños sin tiempo, porque al final los padres tienen que emplear a esos niños en algo, en actividades extraescolares, de todo tipo, para que ellos, la falta de tiempo, se vea de alguna forma compensada con esa hiperactividad extraescolar que tienen los niños. Generalmente, cuando la familia está estructurada de una forma que los padres se dividen en el tiempo laboral o se compensan o se equilibran de alguna forma y tienen tiempo, generalmente lo aplican de una mejor forma y con una mejor calidad en el niño. Un niño sin tiempo es un desastre. Es un niño agotado, es un niño cansado, es un niño que no aprende a conciliar familiarmente y que cuando llegan momentos de fines de semana, de puentes, de vacaciones y tiene que pasar 10, 15, 20 días metido en un hotel o en un camping o en un barco o donde sea, o en una caravana, que ahora están tan de moda, con sus padres, es un auténtico infierno. Es muy frecuente que a la vuelta del verano la petición de cita en mi consulta se dispara. Sí. Septiembre es un mes, pero no porque empiece el cole, que eso ya entonces lo tendremos que estar viendo más a principios de octubre. Principios de septiembre, la vuelta después de agosto, es un mes que vamos, históricamente, en mi consulta, y supongo que la de la mayoría de mis compañeros que se dedican a esto, les ocurrirá. Es un mes en el que los padres vienen agotados. Porque, claro, no ha habido conciliación, como dice este oyente, durante el año. Entonces, claro, eso también sabes, y eso tú también lo sabes, que se extrapola también a la relación entre los padres. Septiembre es el mes en el que más solicitud de divorcios hay en España. Eso sí que no lo sabía. Sí, septiembre, octubre, el último trimestre del año. Y viene como consecuencia de la convivencia. De una convivencia que no se ha hecho durante el año y se hace de forma concentrada en el mes de vacaciones. Así es, eso es así. O sea, pero esto es fuerte, ¿eh? Es decir, una familia que no sepa convivir juntos porque nunca lo ha hecho, porque la vida no le ha permitido hacerlo. Bueno, no le ha permitido, o ellos al final, o esa estructura en concreto de esa familia va arrastrándose por ese camino, porque ahí entran muchos motivos, ¿no? Parte puede ser voluntario, parte puede ser porque no les queda otra también. Claro. Porque, oye, ya sabemos también cómo estamos, o sea, múltiples trabajos, mal remunerados en muchas ocasiones, padres y madres que están
desquiciados, saliendo de un trabajo por la mañana y entrando en otro por la tarde, y salen de por la tarde y entran en otro por la noche, y a los niños los cuidan los abuelos, y los abuelos están agotados, y cuando llegan los padres le echan la bronca a los padres porque los niños se han portado mal, y entonces, bueno, esta es la estructura social y familiar en un gran porcentaje de situaciones que tenemos en España. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y la solución me imagino que no es sencilla, es decir, En absoluto. la solución... La solución además no depende de los profesionales de la salud. Ojalá. Depende de la sociedad. Depende de nuestros políticos, Sí. depende de que se favorezcan las ayudas a las familias que ya van teniendo pues un número de hijos ya importante. Depende también de que cambien las situaciones laborales en nuestro país, que cambie la situación económica. Depende de otros muchos factores que, por desgracia, no dependen únicamente de los profesionales de la salud. Aunque muchas veces se nos carga a nosotros la responsabilidad de muchas cosas que no nos corresponden. O a los padres también. O también, efectivamente, a los padres. Así es. Otra pregunta de la audiencia me parece muy buena. ¿A qué edad un niño tiene la capacidad de distinguir el bien del mal? Buah, y ya sí nos metemos un poco casi en filosofía, Borja. Sobre todo, claro, lo relaciona con el tema de la imputabilidad de un crío. Sí. ¿No? Pero la imputabilidad legal. Sí, legal. Es decir, a la hora de un delito, habla de que en su país quieren bajar a 14 años la imputabilidad de los niños y que a qué edad puede distinguir el niño si algo está mal hecho o está bien hecho. Sí, mira, esto es como si yo a este oyente no le pregunto que a qué edad le sale el bigote a un niño o a qué edad Claro. la menarquia, es decir, la primera regla a una niña, ¿no? No hay una edad para esto, honradamente. Si la respuesta la quiero hacer concisa, no hay una edad, porque el neurodesarrollo no Es entiende de diferente. edad. Esto es como la primavera. Llega la primavera, sí, pero todas las flores no florecen a la vez. Pues esto es igual. Tú llegas a una clase de primero de la ESO y tienes a un niño, todos tienen más o menos la misma edad, unos meses de diferencia, pero tienes a niños que están todavía, que son niños que son niños en todos los sentidos, Sí. y tienes ya otro grupito que son ya pues, medio tíos, que ya están pues, en otro nivel y se diferencian en meses, ¿no? Entonces, no puedo dar una respuesta a eso, sino que habría que evaluar de forma concreta cada situación, cada niño, y sobre todo ese delito o esa posible imputabilidad legal que haya podido cometer. Totalmente. ¿Cómo afecta la falta de una figura paterna en la infancia? ¿Y qué se puede hacer para ayudar al joven con esa carencia? Otra pregunta de oyente. ¿Paterna y materna o paterna como...? Habla de paterno. O sea, de padre, De padre, únicamente, sí. no paterna en general. Pues vuelvo un poco a lo mismo. Esto habría que evaluar cada situación, porque también no solo... Muchas veces... Esto es una pregunta interesante, pero no es solo lo que le falta al niño, por ejemplo, esta figura paterna, pues porque está ausente por la razón que sea, sino lo que sí está teniendo. Es decir, un niño sin una figura paterna, pero con una estructura familiar que de alguna forma está compensando esa carencia, pues hombre, la falta estará. Y de alguna forma se podrá ver o no. También dependerá de esos rasgos de personalidad y esa predisposición biológica del niño. Pero, lógicamente, la otra parte de la estructura de la familia va a depender, o sea, es la que va a marcar la diferencia entre si ese niño es al fin y al cabo, la repercusión de esa falta paterna va a ser mayor o va a ser menor. Esto depende también de una situación muy, muy concreta, ¿no? Sería un poco general responder yo esto, ¿no? Vale, claro. Vamos a entrar de lleno en salud mental. Bien. ¿Cómo saber si mi sobrino, mi nieto, mi hijo está sufriendo? ¿Qué señales evidentes hay? El niño lo va a manifestar. Lo único que tenemos que realmente estar atentos, ¿vale? Lo que pasa es que puede haber manifestaciones más sutiles o puede haber manifestaciones más evidentes. Algunos cambios o algunos síntomas de alerta que para padres, aunque no estén familiarizados con la salud mental, les tiene que hacer llamar la atención, son varios. Puedo enumerar algunos para que les suenen, ¿no? Por ejemplo, una bajada o un cambio de rendimiento académico brusco, más o menos brusco, por ejemplo, de un año para otro o de un trimestre para otro, esto ya nos tiene que mosquear un poco, ¿no? Cambios en la conducta, por supuesto. Un niño que en relativamente pocos meses pasa a hacer o comportarse de una forma que no lo había hecho anteriormente. Cambios también en sus relaciones sociales. Si vemos que un niño, por ejemplo, da de lado o le han dado de lado su grupo de referencia de años de atrás, y está empezando a cambiar a otro grupo de referencia que no tiene nada que ver con el anterior, es decir, como hay un salto, ¿no? Social, un cambio social, también nos tiene que hacer nos tiene que llamar la atención. ¿El cambio de los amigos? Sí. O sea, cambio de los amigos, pero
cuando hay un cambio brusco y sobre todo con un tinte social diferente, ¿no? Vale. Eso es muy importante. Por ejemplo, un niño que rompe con esa estructura social que esté un poco más asociada a su colegio o a su entorno y se va a otro tinte social que nada tiene que ver con el que ha sido el suyo hasta entonces, ¿no? Empieza, por ejemplo, a relacionarse pues, con otras zonas de la ciudad en la que vive, con otro tipo de colegios o con incluso otros barrios que nada tienen que ver y que él nunca había transitado por allí, por decirlo de alguna forma. Por supuesto, la irritabilidad, que también la comentábamos antes. Un niño irritable. La irritabilidad es el principal síntoma de la depresión de un niño. En el niño la tristeza no se manifiesta como se manifiesta en los adultos. Es decir, el principal síntoma, como decía, de la depresión es esa irritabilidad, es ese cambio de conducta, es esa agresividad en muchos casos, esa impulsividad, agresividad verbal o física o hacia objetos muchas veces. Eso nos está marcando en la mayoría de los casos un cambio anímico importante. No. El niño, el adolescente ya lo manifiesta un poquito más cercano al adulto, pero el niño puede estar bajo un estado depresivo y no manifestar una tristeza tremendamente clara. Puede manifestar apatía, falta de disfrute de las cosas, cansancio, esa irritabilidad que comentábamos. Cambios también en el patrón circadiano de sueño, de vigilia, de alimentación. Niños que empiezan a tener cambios en su alimentación, ya sea para perder peso, es decir, al final acaban disminuyendo peso pues, porque dejan de comer, o al contrario, niños que aumentan mucho de peso en poco tiempo y que su conducta alimentaria ha cambiado rápidamente. Entonces, esto nos tiene que alertar. Todo este tipo de cosas son síntomas que si esto se da, no todos, pero algunos de ellos, de forma más o menos continuada, en un espacio más o menos corto de tiempo, los padres tienen que pedir ayuda. Entonces, un niño, me cuesta mucho el abarcar, ¿no?, conceptualmente una depresión en un niño. O sea, sé que existe perfectamente. Sí. Por ejemplo, ¿a qué edad puede tener un niño depresión? Un niño de 7 años podría tener... Perfectamente. Claro, yo recuerdo, sobre todo porque la mente de un niño, ¿no?, es como más tendente a ser feliz, a ver si me explico. Normalmente cuando somos niños no tenemos tantos prejuicios, concepciones del mundo ya hechas, y yo recuerdo los momentos más felices de mi vida, me mantenía más en el presente con más facilidad que ahora de adultos, ¿no? Entonces, ¿hay ahí algo endógeno propio del niño o es algo ambiental? No. A ver, pueden ser las dos situaciones. Puede haber lo que llamamos una depresión reactiva o adaptativa a algo que esté ocurriendo, un cambio de país, una situación, algún duelo, algún fallecimiento de algún familiar, por ejemplo, pero en muchos casos, ya niños con 7, 8, 10 años los vienen manifestando síntomas depresivos muy endógenos, que cuando tú exploras, tanto el niño como el entorno familiar, no hay una justificación ambiental, no la hay. O si la hay en muchos casos no la acabamos conociendo, pero en muchos casos es depresión endógena que el niño ya los va manifestando, que ese niño va a tender a tener una tendencia depresiva más o menos clara. Como un niño con 8 o 9 años que puede desarrollar cualquier otro problema, ¿no? Una nefropatía, por la razón que sea, una cardiopatía, es decir, viene con ellos en muchos casos y en otros muchos casos vienen por situaciones puramente ambientales. Bullying en el colegio, tema de familias o mil cosas que pueden ocurrir. ¿Y cómo podemos, Carlos, potenciar la resiliencia mental en un niño? Ese es un concepto que se ha politizado demasiado, Borja. Resiliencia. La verdad es que los que nos dedicamos a esto cuando nos juntamos, ¿no?, en algún congreso y tal, estamos un poco cansados de este concepto porque se ha sociabilizado mucho debido a los políticos de nuestro país. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mira, un niño equilibrado es un niño que va a soportar los golpes de la vida mucho mejor. Uh-huh. Y un niño equilibrado es un niño que al final está en contacto pues con la naturaleza, está en contacto con la actividad física, que está en contacto con su familia, que está en contacto social frecuente, que no pasa demasiado tiempo delante de unas pantallas, que tiene un equilibrio entre el tiempo que dedica pues, a la educación, al aprendizaje, al colegio y también a ese tiempo de ocio, de diversión, de disfrute y de expansividad. Y por tanto, al final eso, es decir, cuanto más equilibrado, más estable esté un niño y más se haya entrenado en esa tolerancia a los límites, a la frustración y al no, pues va a ser un niño que los golpes que vayan viniendo y el embate de ir creciendo lo va a soportar mucho mejor. ¿Qué puede llevar a un niño
hasta el punto de acabar con su vida? Bueno, vamos a ver. Aquí yo hablaría con un poco como dos vías, ¿no? De llegar al suicidio en la infancia o en la adolescencia. El suicidio en la infancia es muy bajo. En la infancia, como tal, es muy bajo. Empieza a aumentar en la adolescencia, aunque tampoco es realmente alto. En la adolescencia lo que se están dando son autolesiones, que después creo que hablaremos de ellas, pero que eso también con un capítulo aparte, pero el suicidio consumado en la infancia es bajo y se puede llegar al final por dos vías. Se puede llegar por la que efectivamente un niño tenga una depresión endógena, como hablábamos antes, muy profunda, y que o bien no se haya gestionado de la mejor forma posible por él, por supuesto, por la familia y por los profesionales, si es que los ha habido, que en muchos casos no llegamos a ello. Y también se puede llegar por la vía de una impulsividad muy alta. Los niños, el suicidio consumado, sobre todo en la etapa más adolescente, son más suicidios por un alto nivel de impulsividad que porque realmente hubiese una idea de muerte con una, como decimos, una idea de paso al acto real, ¿vale? Sino que son ideas de muerte un poco más pasivas, que en un momento dado, si el niño coincide, por ejemplo, con que tiene un nivel de impulsividad muy alto y que está bajo el consumo de algunas sustancias, pues como se suele decir también un poco, se le ha ido la mano y acaba con su vida. Si nos podemos alertar más de lo que está ocurriendo últimamente, de esas autolesiones que hablaremos, o de esos pensamientos de muerte, que también no es que muchas veces los haya más que antes, sino que ahora los niños sí se sienten con la libertad de decirlo. Que es un tema que si en algún momento saldrá también, si quieres, porque muchas veces me dicen, Juan Carlos, pero es que ahora todo se está psiquiatrizando. Bueno, yo soy el primero que no me gusta psiquiatrizar lo que no hay que psiquiatrizar. Es decir, yo trato de ser equilibrado, no digo que siempre lo consiga, pero trato de ser equilibrado y diferenciar lo que es psiquiatría de lo que no lo es. O sea, psiquiatrizar el comportamiento de un niño cuando no es un comportamiento psiquiátrico es lo peor que le podemos hacer. ¿Algún ejemplo de mala psiquiatrización? Sí, pues mucha psiquiatrización ocurre, no siempre, pero a veces en los entornos escolares, cuando no por culpa de los profesores, sino muchas veces por culpa del sistema educativo, los profesores no se pueden hacer cargo de comportamientos específicos de niños, que no es un comportamiento puramente psiquiátrico, sino que es un comportamiento que se sale de la psiquiatría, que está más relacionado pues, con una voluntad del niño o con otros problemas puntuales que habría que ver, y que al no poder gestionarlo, no poder abordarlo como se necesita, pues lo más fácil, entre comillas, es al psiquiatra. La vía de la psiquiatría, ¿no? Eso me recuerda al sobrediagnóstico del TDAH, por ejemplo, ¿no? Pero es que no es así. El TDAH no está sobrediagnosticado, está infradiagnosticado, Borja. Esto es un tema que todavía, bueno, en los que nos dedicamos a esto lo luchamos continuamente. El TDAH no es un trastorno sobrediagnosticado. Vamos a ver. Esto sí, aquí nos tenemos que parar un poco. Mira, en medicina, cualquier enfermedad o cualquier trastorno, cuando se establecen sus bases diagnósticas, sus criterios diagnósticos y su consenso internacional para ser diagnosticado, va a haber durante una serie de años, de décadas posteriores, un aumento de la incidencia diagnóstica, es decir, del número de casos nuevos diagnosticados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lógicamente se van a diagnosticar los casos que desde ahí en adelante están surgiendo, pero también todos los anteriores que no se habían diagnosticado durante décadas previas. Por ejemplo, vamos a salirnos un poco del TDAH y nos vamos a algo que está ahora muy en la calle, ¿no? La celiaquía o la intolerancia a la lactosa. Es que ahora todo el mundo es celíaco, ¿no? Vamos a ver, es que durante décadas lo de la celiaquía es que prácticamente ni se conocía, ni se hacían pruebas. Ahora la celiaquía se ha convertido casi en una prueba casi de rigor en cualquier analítica más o menos sencilla, en cualquier adolescente o niño o adulto que tenga leves síntomas digestivos. Uh-huh. Entonces se diagnostican. Entonces, es que ahora todo el mundo es celíaco y antes no había celíacos. No, antes había celíacos no diagnosticados y hoy hay celíacos diagnosticados. Bueno, esto mismo pasa con el TDAH. El TDAH es un trastorno infradiagnosticado realmente en la población. ¿Por suerte se va diagnosticando más? Sí. ¿Se ha diagnosticado mucho en poco tiempo? Sí. ¿Que a veces se diagnostica en niños que no lo son? También. ¿Que a veces padres, profesores, profesionales y niños buscan en el diagnóstico una justificación, una excusa de algo que no es TDAH? Claro, a eso iba. ¿No crees que el TDAH se usa muchas veces como justificación de conductas? Pues que a lo mejor, por ejemplo, hablábamos con el neuropediatra el otro día, un problema familiar, un niño más irritable temporalmente que acaba en un diagnóstico de TDAH y que acaba en el neuropediatra o en el psiquiatra.
Sí, o sea, a veces ocurre, pero ahí está también nuestra labor. Un diagnóstico conductual, un diagnóstico clínico, ¿no? No se puede medir la glucosa como la diabetes. Claro. Es que aquí tenemos, mira, una de las cosas que tenemos que ser muy claros, Borja, es que yo creo que en general en toda la medicina, pero por lo menos en la psiquiatría y más en la psiquiatría infantil o infanto-juvenil, los diagnósticos no pueden ser transversales. El diagnóstico no se pretende que sea aquí, pon diagnóstico, etiqueto y ya para... No, sino que al revés. Los diagnósticos tienen que ser longitudinales. ¿Qué quiere decir eso para los que nos escuchan? Que los diagnósticos tienen que ser, se les tiene que dar una continuación y un seguimiento en el tiempo. El etiquetar a un niño, que todavía, como hemos hablado ya en varias ocasiones hoy, el cerebro está en pleno cambio, está en construcción, está en desarrollo, etiquetarlo hoy cuando no sabemos si la propia construcción va a hacer que lo que hoy tiene mañana ya no, porque se ha mejorado por sí mismo, por esa maduración cerebral. Entonces ahí tenemos que ser muy conservadores. Por eso nunca tenemos que hacer diagnósticos ni precoces, ni anticipados, ni rápidos, sino esperar, darle seguimiento y hacer, más que diagnósticos definitivos, juicios clínicos provisionales o de trabajo, que también le llamo yo. ¿Por qué de trabajo? Porque, oye, tú puedes a lo mejor en un momento dado a un niño ayudarle con una medicación estimulante para un posible TDAH o para una posible sintomatología TDAH que a lo mejor en un momento dado de su vida, por X razones, le está generando más dificultades o más disfuncionalidad, porque tiene además otros elementos en su vida añadidos. Pero ese niño a lo mejor cuando se equilibre en otros aspectos de su vida, esa sintomatología no desaparece, pero a lo mejor se compensa y por tanto le puede retirar el medicamento. Entonces, no todo es blanco o negro, ¿vale? Es decir, no todo es TDAH 100% o TDAH 0%, sino que hay muchos niños, como en cualquier otra enfermedad o trastorno, que se mueven en el espectro clínico de un posible TDAH y a lo largo de la vida pueden ir compensando con muchas dificultades, y con muchas consecuencias negativas, pero bueno, lo van compensando y también por ser un trastorno del neurodesarrollo, el propio avance, la propia madurez suele ser un factor de protección frente a ese trastorno y frente a esos síntomas, pero en otros casos no. Y entonces ahí es donde tenemos que darle seguimiento y evolución a esos niños para que, y sobre todo una cosa muy importante, que no se pierdan esos niños entre la etapa adulta, o sea, entre la etapa infantil y adolescente y luego la etapa adulta, que eso es lo que nos ocurre en este país. Que se cree que, o sea, se piensa todavía que el TDAH es un diagnóstico solo para niños. Y eso es no existe el TDAH de adultos, ¿no? Por supuesto, que es el mismo que el de niños, de hecho. Es la continuación. Que creo que ahí sí realmente menos adultos son los que buscan ayuda por ese problema, ¿no? Muchas veces. Sí, aunque cada vez más, por suerte. Aunque cada vez más, porque, mira, esto es muy frecuente y nos pasa a todos los que nos dedicamos a esto, que muchos padres de niños de nuestra consulta nos acaban solicitando cita para ellos. Porque dicen, es que yo veo a mi hijo y es que me estoy viendo a mí cuando tenía 13, 14, 15 años. Pero hoy, que no estoy igual que cuando tenía 14, 15 años, me siguen pasando cosas que no son normales. Entonces tú empiezas a hacer una historia médica, haces una exploración retrospectiva en el tiempo y efectivamente ves longitudinalmente, como te decía antes, una evolución de un TDAH que en la infancia o en la adolescencia pues tocó su punto más álgido a nivel de síntomas y de disfuncionalidad, pero que conforme ha ido creciendo, pues ese hombre ha ido o esa mujer ha ido compensando, insisto, con muchas dificultades y con muchos factores de riesgo comórbidos, pero ha ido compensando. Y al final hoy, pues bueno, pues ahí van, y muchos con mucho éxito, pero ahí van. Ese adulto que hoy podría ser un adulto con TDAH, ¿cómo vamos a hacer un esfuerzo imaginativo? ¿Cómo podría haber cambiado su vida si con 8 años se diagnostica correctamente de TDAH? Mira, te voy a responder con un estudio clínico que ha habido en Estados Unidos varios, pero aquí en España, para no irnos tan lejos, que se hizo en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, muy interesante sobre la población reclusa de nuestro país. Se hizo en varones entre los 18 y creo que eran los 50 y tantos años, y para que te hagas una idea, Borja, casi el 70 y tantos al 80 y tantos % de los reclusos a los que se les sometieron a pruebas de TDAH dieron positivo para síntomas compatibles con un TDAH. Es decir, un TDAH, ya sea en la infancia o en la adolescencia, es en potencia una persona que puede convertirse en una dificultad para sí mismo muy alta, muy grande. Las consecuencias legales, judiciales, económicas, familiares, sociales, de salud del TDAH son tremendas.
tremendas. ¿El TDAH tiene mayor riesgo de delinquir? 100%. Mayor riesgo de delinquir, mayor riesgo de divorciarse, mayor riesgo de cambiar de trabajo 200 millones de veces, mayor riesgo de depresión, mayor riesgo de uso de sustancias, mayor riesgo de accidentes de tráfico. O sea, no quiero que todo el mundo que nos esté escuchando piense que todos los TDAH van a acabar así, ni muchísimo menos, obviamente. Sino que el riesgo está ahí. Y eso es la ciencia, no lo dice Carlos Sánchez, lo dice la ciencia, lo dice la evidencia científica de muchos años y de miles de estudios y de metaanálisis científicos. Entonces, cuanto antes cojamos ese TDAH, si es que existe, y se diagnostique y se trate correctamente, lógicamente el riesgo de todo esto que hemos comentado va a disminuir. No solo farmacológicamente, Por supuesto. hablamos de conductualmente, hablamos de todas las piedras que hay que poner en el tratamiento de un TDAH. Pero la base del tratamiento del TDAH, la base es un tratamiento farmacológico, en la mayoría de los casos, ¿vale? Sobre todo cuando todavía cogemos niños en etapa infanto-juvenil. En los adultos también, pero es cierto que, bueno, esas compensaciones que ese adulto ha ido creando a lo largo de su vida, pues muchas veces ya son a veces un elemento no suficiente, pero bueno, sí necesario para que ya se pueda gestionar su vida de otra forma. Esos fármacos que son estimulantes, hemos hablado a veces en el canal de ellos, ¿se pueden retirar más adelante? Pues dependerá. Se pueden retirar. Otra cosa es que habrá que elegir bien el momento y las circunstancias de ese adulto para hacerlo. Porque, a ver, lógicamente, Borja, por ejemplo, un adulto con TDAH que está, por ejemplo, y te digo yo, pues exponiéndose a una oposición de 3-4 años para cualquier tipo de trabajo público, ¿no? Pues está en un requerimiento cognitivo de memoria, de atención, de aplicación, de planificación, de organización tremendo. Si esa misma persona, por ejemplo, años antes o meses antes ha estado dedicándose, no sé, pues por ejemplo a un trabajo, vamos a llamar, más físico, ¿no? Que digamos cognitivo o académico, pues a lo mejor ese TDAH, la disfuncionalidad que le va a generar es menor. También dependiendo, insisto, de qué tipo de TDAH, de qué sintomatología haya, porque es que no, sí, es muy amplio. Es como hablar de cáncer. Sí, efectivamente. Hay muchos tipos de cáncer, ¿no? Eso. Vale. En cuanto a la ansiedad, tengo una duda. ¿Qué diferencia existe entre un trastorno de ansiedad en la infancia y los miedos típicos de los niños de la infancia? Esta es una muy buena pregunta, Borja. Mira, la ansiedad está en la base de mucha patología infantil psiquiátrica. La ansiedad es como si fuese un común denominador que, dependiendo del niño y de sus rasgos de personalidad, va a hacer que se manifiesten unos síntomas u otros. Me explico. Esto también pasa un poco a los adultos, pero bueno, volviendo a la infancia, una persona con ansiedad o un niño con ansiedad va a hacer que sus rasgos de personalidad, los que sean, si es un niño más agresivo, porque es más agresivo, un niño más obsesivo, un niño más miedoso, un niño, por ejemplo, más retraído socialmente, más tímido, más evitativo, un niño con ansiedad lo que va a hacer es hacer una mayor desproporción de cualquier rasgo de personalidad que tenga. Entonces, al final, la ansiedad, como te decía, es la base de, por ejemplo, sus miedos o esas fobias que un niño puede tener. Pero al final, también hay que entender que esa fobia o ese miedo que ese niño está desarrollando a algo, a lo que sea, hay fobias específicas y fobias un poco más generalizadas o inespecíficas, están porque ese niño está teniendo una tendencia también biológica, genética, a desarrollarla. Solo que la ansiedad en la base de su estado general del día a día, lo que le está haciendo es precipitar o intensificar esa fobia o ese miedo. Vale, sí. Esto es muy igual que la depresión. La depresión pasa prácticamente lo mismo. Es que, de hecho, la ansiedad y la depresión desde el punto de vista neurobiológico son prácticamente lo mismo. Similares. Muy similares. O sea, es que es casi lo mismo. De hecho, tú sabes que el tratamiento de elección de la ansiedad mantenida en el tiempo no son los ansiolíticos. Antidepresivos. Efectivamente, son los antidepresivos. Muy interesante. Hablando del maltrato infantil, todo el mundo reconoce un maltrato físico, ¿no? Pero ¿qué otras formas de maltrato infantil existen? Hombre, en nuestro país, fíjate, si yo te diría que el mayor maltrato infantil que yo creo que hay en nuestro país es entre los propios niños. ¿Maltrato de un niño a otro? Sí. Este es el maltrato que no se ve tan fácilmente o que a lo mejor no se denuncia tan fácilmente, pero es el que realmente se da. Hablas de bullying. Sí, efectivamente, de bullying, de acoso, de rechazo, sin que a lo mejor llegue a un bullying. La adolescencia, pero también la etapa infantil, es una edad muy, muy cruda. Hay muchos cambios en el cerebro del niño y más en el del adolescente en un espacio de tiempo muy corto. Y hay unas
unas interacciones sociales a veces demasiado intensas, también en un espacio de tiempo corto. Y en un espacio a veces incluso físico, como puede ser una clase, un aula, del tipo que sea, o un equipo de fútbol o un equipo de baloncesto, muy, muy corto, muy reducido. Entonces eso saca un poco en los niños unas actitudes muy complejas entre ellos, ¿no? De esos roles que luego con la etapa adulta un poco todos los vamos un poco compensando, ¿no? Todos sabemos cómo somos, pero también luego desarrollamos una cosa que es empatía, por supuesto, y desarrollamos esa capacidad de control, de saber cómo comportarnos en cada momento socialmente. Luego llegamos a casa y somos probablemente lo que realmente somos, y somos muchas veces los peores dentro de nuestras casas, ¿no? Porque lo que no hemos sido capaces de serlo fuera, lo pagamos con los que más nos quieren. Así es. Pero los niños no. A los niños les ocurre un poco al contrario, porque el niño cuando llega a su casa tiene a sus padres que les están esperando y que les va a imponer otra imposición más y otra superioridad más, que es la del propio padre y la de la madre. Entonces, ¿dónde desarrolla ese niño esa explosión conductual y esa explosión también muchas veces hormonal, ¿no? De esa complejidad de interacciones entre ellos? ¿Dónde? En la calle, en el colegio, en las aulas, en las clases, en el recreo, ahí, ¿no? Sí, el bullying nunca se justifica, pero puede influir, pues otra vez más, problemas en la casa. Sí. Para que un niño se convierta en agresor. En muchos casos sí, claro. Un niño, al final tú piensas que los niños, uno de los mejores mecanismos que tiene un niño para aprender es la imitación. Entonces, si un niño en casa ve una mala relación de sus padres con el resto de sus hermanos, o con él mismo, o entre sus padres, o entre su padre y el vecino, pues eso son cosas que el niño que va a imitar. Es el idioma que habla, ¿no? Totalmente, por supuesto. O sea, que claro que sí. No siempre, efectivamente. Bien, obviamente. Y no podemos, nunca estamos hablando ni del todo ni del nada, sino que efectivamente se da, pero también hay muchos niños que tienen una tendencia a no tener una buena relación con otros, y en sus casas la integridad familiar es fantástica, ¿no? O sea, y se mezclan ya rasgos de personalidad, impulsividad, por supuesto. Muchas cosas, ¿no? Es complejo. Es complejo, sí. El impacto en la víctima. Perdón, sí, dime. Aquí quería añadir una cosa, y es que muchas veces vemos el bullying solo del niño acosado. Sí. Pero yo, como profesional, estoy obligado, por lo menos lo hago y lo he hecho siempre también, ver al acosador. Porque a mi consulta vienen niños acosados por bullying, pero vienen niños que acosan a otros de bullying. Entonces esto es muy interesante. Vienen acosadores. Obviamente, claro, que los traen los padres, claro, porque dicen, mi niño está haciendo bullying. Efectivamente. Y para mí, o sea, yo aquí no hago un juicio moral. Al contrario, aquí lo que hago es un juicio clínico. Para mí, cada uno va a tener sus dificultades, pero el niño que acosa es un niño que también necesita ayuda. Y es un niño que hay que mostrarle todo el cariño del mundo, porque está acosando por algo. Está acosando porque hay algo en él que no va bien. Hay algo que no está sabiendo gestionar. Esto es un punto importante. ¿Qué suele ser? ¿Te viene a la mente algún ejemplo? ¿Qué problemas no suelen gestionar mediante la violencia? Pues mira, muchas de esos niños, en muchos casos, intelectualmente están un poquito por debajo de la media. ¿Vale? Bien, esto cuadra con lo de las bajas capacidades, ¿no? Correcto, que si quieres ahora, creo después vamos a hablar un poco de ello. Un niño que está por debajo de la media en sus capacidades intelectuales es un niño que la principal herramienta que tenemos los seres humanos de comunicarnos, que es el lenguaje verbal, no lo maneja especialmente bien. Ni maneja el que él tiene que transmitir, es decir, como emisor de un mensaje del que sea, pero tampoco como receptor. Es un niño que a lo mejor, por ejemplo, no está entendiendo bien unas reglas de un juego. Están 10 niños, se explican unas reglas de un juego, él no las ha entendido, y a lo largo del desarrollo de ese juego comete a lo mejor un error por algo, por esa regla que no ha entendido, o no acepta el límite o esa regla, se frustra, se enfada y puede manifestar ese enfado pegándole a un niño o sacando a un niño en un momento dado justo por eso, por una cosa tan sencilla como no haber entendido o comprendido una regla del juego, porque el resto de los niños sí lo han entendido y él no. Por ejemplo, ¿no? Tú me has pedido un ejemplo, te doy ese. Se puedo dar muchos otros. ¿Y el bullying se contagia? Es decir, siempre vemos el chulo, ¿no? Que es cabeza de pandilla que hace bullying, pero después también un séquito de amigos que acaban haciendo bullying al más débil y que imitan al fuerte, ¿no? Por así decirlo. Sí,
Sí, lo que pasa es que ahí eso sí que es muy interesante, esa interacción social que se genera en ese grupo de niños es interesantísimo, porque esos niños que también siguen a ese líder, también muchas veces son niños con miedo. Son niños que a lo mejor han recibido bullying en algún otro momento y que deciden ir salvando, entre comillas, de los fuertes, de los ganadores, con tal de que a él no le hagan también bullying, ¿no? Entonces, al final, en esas sombras, detrás de ese acosador, hay muchos niños que han sido acosados o que acabarán siendo acosados en otro momento, pero que no tienen en ese momento la capacidad, ni la fortaleza, ni la valentía, ni la autoestima para desprenderse o desligarse de eso que está ocurriendo, sino que lo hacen o siguen un poco esa corriente por miedo a las represalias en defensa de sí mismo. En defensa de sí mismo. ¿Qué impacto a largo plazo, ya pensando en el largo plazo, puede tener el bullying en el acosado? ¿El bullying se puede vivir como un trauma en sí mismo? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Si el bullying ha llegado, lo primero, a ser lo suficientemente intenso, por un lado. Y sostenido, ¿no? Efectivamente. Y sostenido en el tiempo, eso claro que genera un impacto en el medio y en el largo plazo. Sí. Claro que sí. Ahí lo que pasa es que hay que medir consecuencias a corto plazo, consecuencias a medio y consecuencias a largo. Pero sí. Como yo veo también adultos en la consulta, al final, para mí me nutre esto mucho, ¿no? Porque, a ver, yo como neuropsiquiatra, Borja, veo niños a partir de los 4 o 5 años, pero yo veo ancianos con demencias de diferentes tipos o con enfermedades neuropsiquiátricas. Entonces, mi consulta, yo siempre lo he dicho, me enseña una barbaridad. O sea, para mí ves toda la vida, ¿no? Efectivamente. Entonces, es que eso a mí, a lo largo de todos estos años de atrás, me ha servido y me sirve para una experiencia personal y profesional enriquecedora. Sí, qué bueno. Autolesiones en adolescentes, un tema muy llamativo. Hasta donde se relaciona pues con algunos trastornos de la personalidad, ¿no? Algunas patologías incluso más graves. ¿Por qué se autolesiona a un adolescente? ¿Qué quiere decirnos con una autolesión? Mira, aquí hay dos cosas. La mayor parte de los niños o de los adolescentes, sobre todo que se autolesionan, están queriendo hacer dos cosas. Una, pedir ayuda, llamar la atención de alguna forma, en forma de pedir ayuda. Algo nos están transmitiendo de esa forma que algo no va bien, en muchos casos. Y muchos otros, o a la vez, nos están también diciendo que es la forma que están desarrollando de aliviar un dolor, en muchos casos. Además te lo explican muy bien la mayoría, ¿vale? Te explican que lo que están es paliando un dolor que tienen, que es cuestión de desarrollarlo, de verlo y de analizarlo y de explorarlo en la consulta, con otro dolor más fuerte, que es ese dolor físico puntual que ellos consiguen de alguna forma más o menos controlada, con algún instrumento o sin él, generar en un momento concreto. Entonces ellos entienden que ese dolor, y además tiene mucho sentido, si como médico no sabes, hay un umbral del dolor que si tú lo vas superando, llega un momento que los dolores por debajo los dejan de sentir. Pero hablamos de un dolor emocional, ¿no? Que quieren cubrir. Sí, pero ese dolor emocional acaba generando, tú lo sabes, un dolor, un malestar físico. Acaba generando síntomas físicos que el chaval te explica perfectamente cómo podemos sentir también nosotros, ¿no? Presión en el pecho, dolor de cabeza, tensión mandibular, taquicardia, de tensión muscular, dolores digestivos, en fin, mil síntomas somáticos que se derivan de la ansiedad o de un estado ansioso depresivo. Entonces, esas son las dos situaciones. Una llamada de atención o una paliación del dolor que ya tienen de base. Pero en esto, Borja, es muy interesante que yo explique una cosa que es muy importante. Es que está habiendo un efecto llamada tremendo. ¿Vale? El efecto llamada de las autolesiones, además lo compartimos mucho entre compañeros, que nos estamos quedando alucinados de los últimos 4 o 5 años. Es increíble. O sea, es increíble en la asistencia a urgencias de los hospitales generales y en el de consultas, tanto públicas como privadas, del motivo autolesiones. O sea, está siendo increíble. Y esto, volvemos un poco a lo que hemos comentado antes de todo el tema de las redes sociales, como antes las autolesiones, esto es muy interesante, cuando yo me empecé en la psiquiatría y como residente me acuerdo que los adolescentes que venían a la consulta con autolesiones te las escondían. Te los escondían a ti como médico y se los escondían a los padres. Es decir, a veces tú, si intuías por el perfil clínico del niño, del adolescente o del adulto, que podía haber alguna autolesión, explorabas y ya si tenías confianza o buena relación médico-paciente, le decías, ¿me puedes enseñar los antebrazos? O ábrete un poco tal, en fin, explorabas físicamente, o con la enfermera o con quien fuese. Hoy es al contrario. Hoy hay una especie de tendencia a que esa autolesión se muestre
muestra a los padres, se muestra a los médicos y se muestre en redes sociales. Ahí en redes sociales se muestran o sea, hay muchos niños, muchos adolescentes que incluso graban directos realizándose autolesiones. ¿Directos? Sí. Madre mía. Directos realizándose autolesiones. Entonces eso, hay un efecto llamada. Otros muchos adolescentes que lo están viendo dicen, ostras, porque claro, esa persona, ese adolescente que realiza o sube ese vídeo, ya sea en directo o no, de esa autolesión, explica luego ese beneficio que hablamos secundario. Entonces otro que lo ve dice, ostras, y encima, ¿por qué tal? Bueno, entonces también hay un efecto ahí eso, pues de llamada de atención y de a veces conseguir un poco esa... Digo, yo estoy aquí, estoy mal, ya sabes, la adolescencia, ese centro de atención que es el adolescente, pero que está perdido, ¿no? Que no tiene un punto de referencia muchas veces y que necesita conseguirlo a base, pues, de ser el protagonista muchas veces de la peor forma. La autolesión, además de la consecuencia más inmediata, que puede ser que se infecte o que tenga algo, realmente os sirve para diagnosticar, o sirve para profundizar, o sirve para... Es un síntoma más. Es un síntoma más, Borja. Nos sirve para saber, hombre, nos posiciona un poco dónde estamos, ¿no? Con el paciente. Pero no lo es todo, ni muchísimo menos. Porque aparte también hay que explorar pues, qué recurrencia, qué intensidad, qué objetivo inicial había en la autolesión, efectivamente, qué intención. Muchos te lo acaban reconociendo, unos antes y otros después. Es decir, te lo explican, dicen, esos los dos puntos que te he dicho. Llamada de atención en la mayoría de los casos, más... muchos casos también alivio. Es alivio. Muy interesante. Hablemos de algunos trastornos de la conducta. ¿Qué es el trastorno oposicionista desafiante? Sí, oposicionista o negativista, el TND famoso que tiene sus detractores y tiene sus apoyos, ¿no? Mira, vamos a ver, el TND o el trastorno negativista o oposicionista desafiante es un trastorno que en su día surgió un poco como cajón desastre, la verdad. ¿Vale? A nivel de DSM-4, de DSM-5, se ha quedado ahí un poco... existe, pero es un poco cajón desastre. Yo personalmente, aunque es verdad que hay veces que te encuentras niños que sí que coinciden con todos los criterios clínicos, pero... ¿Qué hace un niño así? ¿Cómo se comporta? Es que el problema de esto es que los síntomas que ahora te explico son muy comunes para otros trastornos psiquiátricos también. Por tanto, es que un niño con una depresión y un trastorno de conducta perfectamente lo podría diagnosticar un trastorno negativista desafiante. Es que yo podría diagnosticar todos los días a muchos niños trastornos negativistas desafiantes. Entonces volvemos un poco a ese punto de no hacer el diagnóstico transversal, sino el diagnóstico longitudinal. Entonces, ¿qué es un trastorno negativista desafiante? Es un niño que no acepta o no. Es un niño que... está hiperreactivo a cualquier indicación, a cualquier solicitud o a cualquier límite que se le proponga, de cualquier tipo. Es un niño que está irritado de base. Es un niño que en muchos casos muestra agresividad verbal y agresividad física y a veces autoagresividad, con algún tipo de autolesión. Es un niño que fluctúa. Es un niño que tiene un carácter, pues esa impulsividad le hace fluctuar, de poder estar razonablemente bien, por ejemplo, en un momento dado que se le lleve la contraria, ya sea otro niño, ya sea un padre, ya sea un hermano, a desarrollar episodios de conducta muy, muy, muy agudos, muy intensos, ¿vale? Yo, todas las semanas, porque una de las cosas que yo le pido muchas veces a los padres es que me traigan vídeos. Me aprovecho de estas tecnologías que hoy tenemos en nuestros bolsillos para lo que antes te explicaban y te tenías un poco que imaginar, ahora lo ves. Lo ves. ¿Y te refieres a rabietas y agresividad? Sí. Rabietas muy intensas. Se destrozan casas, se destrozan cuartos, se destrozan coches, se destroza ropa. Sería un poco lo que veíamos en Hermano Mayor. O sea... Sí, hombre, eso es... Hermano Mayor al final se llevó un poco a, bueno, pues a casos muy concretos, muy específicos. Casos graves, ¿no? Bueno, graves... O bueno, depende, a lo mejor tú ves casos más graves. Yo veo casos de eran llamativos. Claro, eran casos que saltaban a la pantalla, ¿no? Y ya está, y se nos metían en los salones de casa y por tanto pensábamos que eran más graves, pero eso es más frecuente de lo que pensamos, aunque no estén en la pantalla de la televisión, ¿no? Entonces, eso es el TND o el trastorno oposicionista o negativista desafiante. Es un niño que está en contra de todo y de todos. Pero en la base de ese niño, en la mayoría de los casos, lo que hay que explorar es si hay una depresión, si hay un cuadro de ansiedad, si hay una baja capacidad intelectual, efectivamente, si está habiendo un bullying, o si está siendo un niño acosador, o si fue acosado y ahora el que acosa es él, si está habiendo, por ejemplo, algún tipo de abuso de algún tipo, sexual,
sea, un abuso sexual podría detonar como un CND. Perfectamente. Qué interesante. Perfectamente. No como un TND de diagnóstico, vuelvo a lo mismo, como etiqueta diagnóstica, sino con sintomatología compatible. Con TND. Sí. Por eso niños que toda esa rabia y esa frustración que no saben cómo canalizarla, al final en un momento dado explota. O sea, Suele ser con la familia, explota con la en la familia. mayoría de los casos, pero no solo. O sea, el niño ya llega... De hecho, una cosa muy importante para poder diagnosticar, por ejemplo, un TND es que esa sintomatología se repita en los 3 ámbitos más importantes de un niño, que son el ámbito familiar, el académico y el social. Y social, Es el parque, efectivamente, la organización, el recreo o el cine cuando van, ¿no? Vamos a profundizar en altas y bajas capacidades. ¿Qué dificultades se encuentran niños con altas primero y después niños con bajas capacidades? Porque ambos entiendo que pueden tener dificultades. Porque parece que una madre o un padre se alegra enormemente cuando le dicen que un niño tiene altas capacidades y obviamente pues, lo contrario cuando le dicen que tienen baja. Pero ambos son situaciones desafiantes, ¿no? Correcto, Borja. Lo hablábamos también antes. Esto es un tema también súper interesante y que nos daría casi para hablar una tarde entera, porque de aquí se derivan muchísimas dificultades del neurodesarrollo. Ya sean niños que se salen de esa campana de Gauss, ¿no? de esa curva de distribución, el que entendemos como distribución normal. No me gusta hablar de normalidad como un niño normal o no normal, que eso no se habla a día de hoy. ¿No? Efectivamente, justo, como un concepto estadístico, pero hablamos de una curva en la que cuando hacemos pruebas psicométricas, ¿no? de análisis de la capacidad intelectual de un niño, entendemos que los resultados cuantitativos están entre 90 y 110 la normalidad. Lo que se va escapando de ahí y se va polarizando por encima de 110 o por debajo de 90, se va complicando la cosa. Si empezamos por un niño, por ejemplo, con bajas capacidades, lógicamente tenemos que entender, por ejemplo, primero, es que la vida de ahí fuera, eso que vemos, eso a lo que nos enfrentamos todos los días cuando salimos a la calle, aunque sea duro lo que voy a decir, y nos guste o no nos guste, pero es la realidad, esa vida está hecha para los que estamos en esa curva. Es así. Para las personas que están dentro de ese 90 y ese 110. Ni por encima ni por debajo. Cuanto más te sales, peor. Esa vida que hay fuera se te complica cada vez más. Ya sea por arriba o ya sea por abajo. Claro, la gente podría pensar que por arriba tendrías más ventajas sobre la mayoría. Unas ventajas, pero tienes otros muchos inconvenientes. Y al contrario. Mira, un niño que está por debajo de la media, un adolescente que está por debajo de la media, como antes te daba el ejemplo, es un niño que no va a entender, por ejemplo, unas reglas de un juego. Es un niño que le va a costar a lo mejor coger un autobús para llegar a la hora a su casa, de vuelta de estar con los amigos. Es un niño que le va a dar miedo determinados aspectos que no le deberían dar. Es un niño que en el colegio la tolerancia, o sea, la frustración acumulada que va a generar por no entender un día, otro día lo mismo, es tremenda. Tú imagínate, Borja, que tú vas un día a jugar al baloncesto con no sé cuánto mides, ¿no? Pero imagínate que tú vas a jugar con chicos que miden 2,10 metros. Dices, bueno, joder, un día vale, venga, me río un poco y tal. Al día siguiente otra vez. Al día siguiente otra vez. Al día siguiente otra vez. Y así años, por ejemplo, que es un sistema educativo. Entonces, son niños que acumulan cursos y cursos, que acaban la primaria, que llegan a eso, y como encima el sistema educativo que tenemos no funciona en muchos aspectos, pues son niños que van pasando de curso, que van pasando, que van arrastrando, pero van pasando, pero las dificultades lo que se van es agravando, efectivamente, arrastrando e incrementando. Entonces, eso es una lacra tremenda para esos niños. Esos son niños que no tienen autoestima, que la comparación que hacen con otros es tremenda, que quieren dejar de ir al colegio, que la frustración es, y el miedo, y el temor y la fobia al pánico es brutal. Son niños que están fuera del sistema. Porque no nos olvidemos, Borja, que los sistemas, sobre todo públicos de este país, ya sea el sistema sanitario, que es muy bueno, por supuesto, pero tienen sus déficits, el educativo, el judicial, son sistemas que están hechos para el volumen de las personas, es decir, para el grueso, para eso que está siempre en el centro. Si tú tienes una enfermedad rara, generalmente el sistema público de salud, y el privado también, va a tardar en diagnosticarte mucho más esa enfermedad, es lógico. Entonces, las personas que se salen de ese sistema son personas que se encuentran desamparadas, tanto como los pacientes como sus familias. Entonces, hay muchísima alteración, muchos síntomas, mucha alteración psiquiátrica que se derivan
de niños que están por encima de la media y por debajo de la media en cuanto a capacidades. En cuanto a los que están por encima, ¿qué dificultades pueden tener? Pues esos niños son niños que una de las mayores dificultades que suelen tener son las habilidades sociales y los intereses sociales. Son niños que si llegan un lunes al colegio y el 80 o el 90% de los niños hablan del partido del Madrid o del Barça del sábado o del domingo, lo que hizo en la Liga o en la Champions, esos niños no les interesa. No saben ni lo que es el... Sin puras, o sea, sí, saben que es un equipo de fútbol, pero poco más. Los niños a lo mejor están interesados en intereses muy, muy restringidos, que suelen ser además intereses muy concretos y suelen ser intereses que no son propios de la edad. Astronomía, matemáticas, cálculo, física, botánica, en fin. ¿Dónde se pone el punto de corte entre la superdotación y las altas capacidades? Bueno, es que aquí para mí es un tema más, volvemos al tema de ese que decía antes cualitativo. Es decir, en términos numéricos te hablaba que, por ejemplo, si hablamos de 90 para abajo, entre 90 y 80 hablamos de una capacidad intelectual media-baja. Vale. Entre 80 y 70 hablamos de una capacidad baja. Vale. Entre 70 y 60 inferior y por debajo de 60 retraso mental. Si nos vamos para arriba, de 110 a 120 hablamos de una capacidad intelectual media-alta, por encima ya de 120 alta y ya por encima de 120 superior. Entonces, al final eso son términos numéricos, que como te digo, nos sirve un poco para clasificar las cosas y sobre todo luego a la hora de pedir ayudas para que esos niños se integren dentro de, o sea, y se les adapte curricularmente lo que haya que hacer, ¿no? Las medidas que la ley contempla para esto. Pero más allá de esos números, a mí lo que me interesa es cada niño. Claro. Porque al final, el problema es que, por ejemplo, estos niños con estas altas capacidades son capaces, que te digo yo, Borja, de cualquier libro de los que tú tienes aquí, aprenderse, por ejemplo, los índices de memoria o la tantita. ¿Te acuerdas páginas amarillas antiguas? Sí. Bueno, pues se pueden estudiar páginas de memoria enteras, pero la comprensión que hace de ellas a lo mejor es buena, pero por ejemplo la aplicación de esa información es nula en muchos casos. Y a lo mejor saben hacer eso, pero no entienden que entran a casa de un niño o a un cumpleaños y que tienen que saludar o que tienen que darle un regalo al niño que cumple años. O sea, tienen dificultades sociales. La mayoría. Pero no necesariamente tienen que estar ligados a, por ejemplo, lo que ahora creo que ya no se usa, el Asperger, ¿no? Bueno, sí se usa. Lo que pasa es que hoy se engloba dentro del trastorno del espectro autista. Pero claro que hablamos de síntomas de Asperger y el síndrome de Asperger. O sea, el síndrome de Asperger erróneamente se ha asociado siempre a niños de alto rendimiento y eso no es así. Hay síndrome de Asperger de alto rendimiento y de bajo rendimiento, de rendimiento medio. Es así. Lo que pasa es que eso es una de las cosas que arrastramos mal en la historia de la psiquiatría reciente. Pero bajo rendimiento, pero con capacidades altas. Es decir, un Asperger siempre tiene capacidades altas, ¿no? O sea, en cuanto a CI, cuantitativamente. No tiene no es un elemento restrictivo para el diagnóstico. ¿De qué caracteriza a un Asperger dentro del espectro TEA? Pues mira, dentro del espectro TEA, un Asperger, aunque suele asociarse con alto rendimiento en algunas áreas, lo que tiene son áreas de interés muy, muy, muy restringido, para empezar. En esas áreas de interés muy restringido, sí puede tener una capacidad concreta, específica, muy alta. A lo mejor ese chico o esa chica, pues como te decía, es capaz a lo mejor, pues este reloj de arena que tú tienes aquí, calcular así un poco por la unidad de tiempo que tarda en caer el volumen, te calcula y te dice, oye, pues aquí puede haber no sé cuántos millones de granitos de arena. Y a lo mejor se equivoca por poco, ¿no? Y dices, vale, fenomenal. Pero luego tú a esa persona, por ejemplo, no le pidas que entre a un supermercado y haga una compra sencilla de 4 cosas para la casa. Claro, pero entonces, antes en las altas capacidades sin TEA también has dicho que tienen intereses concretos, ¿no? Entonces, un poco sería la diferenciación entre un TEA... Es que muchas veces no hay grandes diferencias, ¿eh? O sea, no crees que estamos hablando de cosas diferentes. De hecho, como tú bien decías, es que hoy ya se engloba, se habla del trastorno del espectro autista y luego ahí ya podemos hablar con rasgos aspergerianos, porque son niños generalmente muy rígidos, ¿vale? Son niños con una rigidez muy alta que tienden a tenerlo todo como bajo su control, como te digo, interacción social generalmente pobre. Luego son niños que tienen una forma de hablar diferente, es decir, tienen una comunicación verbal y no verbal diferente en cuanto a todo, en cuanto a la comprensión, a la fonología a veces, incluso al uso del lenguaje. Son niños, por ejemplo, que tampoco van a entender la ironía, las bromas, no van a entender un refrán fácilmente, lo van a entender todo con un literalismo muy alto, muy significativo. Son niños
que tú le gastas una broma y si están con 4 o 5 niños, los 4 o 5 se van a reír y él no se va a reír. Esto es lo que ocurre en el TEA, ¿no? La literalidad. Eso es. Es que la Asperger está dentro. No, claro, es que está dentro. Sí, me refiero en comparación con altas capacidades sin un TEA. Una persona que tenga altas capacidades, pero que no se asocia a un trastorno de espectro autista. Pues vale, ahora... Eso es, esa era mi duda. No, mira, Borja, ahí lo que se mide, o sea, la principal diferencia va a ser la funcionalidad. Ajá. Es decir, que esa persona en el fondo sea capaz de compensar esas altas capacidades de una forma que sea capaz de hacerlas funcionales. Es decir, que sea capaz de llevarlas e integrarlas en una vida más o menos razonable y adecuada, que pueda tener una vida, pues eso, estructurada, desarrollar un trabajo, cumplir unos horarios, aunque con dificultades, pero por ejemplo tener un mínimo de relaciones sociales, tener una buena relación familiar, incluso desarrollar su familia. Es decir, son personas que están un poco como un poquito antes, ¿no? Antes ya, pero tienen matices, que además ellos te los explican muy bien. Y dicen, joder, es que yo voy a una cena y vale, la primera media hora bien, pero cuando ya se toman 4 vinos, me aburro, porque lo que están hablando es de cosas que ni me interesan. Entonces, poco a poco, lo que pasa es que con una mayor contención de la que tiene ya un chico con un TEA, pero están ahí, están a caballo. Muchas veces es el paso anterior a poder desarrollar realmente un TEA. Pero ahí la diferencia principal es si hay más funcionalidad en su vida o no la hay, o la hay menos, ¿no? Vale. Eso es muy importante. Muy, muy interesante. Las mentiras en la adolescencia, muy frecuentes y motivo de preocupación de muchos padres. ¿Por qué miente reiteradamente un niño, un adolescente? Bueno, vamos a ver, la mentira yo creo que forma parte de la conducta humana, para empezar. Sea adultos y niños, adolescentes y tal. La mentira no deja de ser un poco... La mentira hay que explorarla muy bien, ¿vale? Porque lo que puede ser mentira para un padre puede ser, por ejemplo, una confabulación para un adolescente o un niño. Eso es un tema interesante. ¿Quiere explicar qué es una confabulación? Sí, una confabulación es al final una distorsión de la realidad que el niño tiene, que no llega a ser no llega a ser sintomatología psicótica. Es decir, no altera la realidad propiamente dicha desde el punto de vista de su sentido, es decir, no está escuchando, ni viendo, ni sintiendo nada que realmente no exista, pero está ahí un poco también en un punto casi que a veces podemos incluso llamarle sin más prepsicóticos, que también a veces lo hablamos así, porque está un poco a caballo, ¿no? Están un poco a caballo, y esa confabulación son niños en general a veces con altas capacidades, por ejemplo, a veces, no siempre, pero en el que el niño tiene una tendencia creativa muy alta, tiene una capacidad de imaginación muy alta, necesita desarrollar un mundo interior, un mundo como muy cercano a él para él encontrarse bien, porque lo que encuentra afuera no le encaja, no le gusta, no se encuentra cómodo. Y entonces él se encuentra ahí un poco como que desarrolla pues un mundo imaginario, que son niños generalmente que leen mucho, que les interesan mucho las novelas, pues eso, de ficción, las novelas un poco complejas, incluso para la edad que pueda tener. Entonces ahí están un poco a caballo, ¿no? Entonces la mentira, ya mentira propiamente dicha. En la mentira hay que diferenciar también dos cosas, Borja. Si hay una ganancia primaria o no la hay. ¿A qué llamamos ganancia primaria en la mentira? Si el niño que miente justificadamente para conseguir un beneficio para él. Esto es súper interesante, porque nos vamos a la otra parte, niños con bajas capacidades. El niño con baja capacidad muchas veces miente porque se le olvidan las cosas. Sin estructura, claro. sin un objetivo, sin una ganancia para él. Miente y los padres vienen vienen ya cansados, pero es que mi hijo me miente en cosas que él mismo sabe que 10 minutos después se va a evidenciar que eso es una mentira, ¿no? Entonces, cuando eso ya te empiezas a mosquear y dices, aquí está habiendo algo más. Por eso digo, es que la mentira es algo también muy amplio. Hay que diferenciar entre esa mentira que el niño... luego está el pillo, ¿no? El chaval que sabe toda y miento porque me quiero estar con la mía. Eso es una ganancia ya secundaria. Es decir, el niño ya miento y para. Y te miento en esto porque yo me consigo con esto ir a tal sitio o conseguirlo otro. Entonces ahí es una mentira y punto. Y ya está. Y eso no se puede psiquiatrizar, esa mentira. Es una mentira que el chaval lo hace con todas las habilidades del mundo para conseguir lo que en ese momento quiere y que anteriormente se lo han denegado por algún motivo. Pero eso no tiene nada que ver con la psiquiatría. Eso es una mentira que todos en algún momento podemos hacer a lo largo de nuestra vida y hemos hecho seguro, y más en la adolescencia. Ahora, esa mentira sin objetivo primario, esa mentira un poco insulsa, esa mentira un poco ahí incierta, un poco inmadura, suele ser propia de niños con bajas capacidades. Que ellos mismos, pues por miedos, pues como tú dices, por olvidos, pues por falta a lo mejor de capacidad de comunicar otra cosa,
o por a lo mejor en un momento querer aparentar algo que realmente no es o no tiene, pues miente. A lo mejor está en un grupo y dicen los niños, oye, pues ayer me regalaron a mí una bicicleta y dice, pues yo tengo 2. Claro. Simplemente con un objetivo para entrar un poquito ahí más y sentirse más integrado. Pero eso muchas veces, con sus matices, llega hasta la adultez. Quiero decir, también hay adultos que hacen eso totalmente para sentirse dentro de un grupo, sí, o para sentirse válido. Bueno, Instagram, en muchos casos. Es que no hay mucho más lejos. Instagram es un escaparate fantástico. ¿La mentira puede ser adictiva? Por supuesto que sí. Hay gente que vive una doble, una triple vida. En esto, volviendo un poco a la adolescencia, hay una cosa que, de hecho, yo la he aprendido en mi profesión a lo largo de estos últimos años, porque cuando yo terminé la especialidad esto no existía, que se llama el roleplay. Yo no sé si tú has escuchado hablar de algo de esto. Esto es un tema que no sé, complejo. El roleplay, Borja, es niños con esa un poco... Niños también con características concretas, ¿eh? Son niños de baja interacción social, por lo general, no siempre, pero suele haberlos. Pero al final son niños que desarrollan diferentes perfiles en cualquier red social, en Instagram o la que sea, en la que en cada perfil que crean, ellos son una persona diferente. En una es un niño de 13 años, a lo mejor un niño que tiene 15, ¿vale? Pero crea un perfil en el que es una niña de 10. ¿Pero esto es una tendencia o qué es? Esto es una realidad. Es una tendencia que sí, que es una realidad. No digo que sea una moda, pero que es una realidad. Esto existe. Y además utilizan estas redes, estos perfiles falsos, este roleplay. Pero es un perfil falso, porque hay que diferenciar un poco. O sea, es decir, el niño que desarrolla este roleplay, en muchos casos, en cada roleplay, cuando está usando ese roleplay, se siente así. ¿Tú te acuerdas nuestros juegos de rol, cuando éramos pequeños, que había gente que les gustaba más, otros menos? Bueno, y se disfrazaban, ¿te acuerdas? Y oye, hoy vamos a ser los caballeros de no sé qué. Sí. Y oye, te disfrazabas y salían a la calle, y esto era otra época, ¿no? Bueno, pues es un poco, pero hombre, eso estaba más comedido. Dentro de un juego, claro, ¿no? Dentro de un contexto. Correcto. Pues eso un poco es lo que hoy ha derivado ese roleplay, de hecho viene de ahí, ese juego de roleplay, es lo mismo en inglés, pero ya llevado a las redes sociales. Son niños que desarrollan esos perfiles por ejemplo, niños, con dificultades en su concepción personal de la sexualidad. Por ejemplo, niños que tienen dudas de si se sienten chicos, si se chica, o si les gustan los chicos o les gustan las chicas. Entonces utilizan estas redes, estos roleplays, para ver un poco cómo se sienten. Entonces, oye, yo un niño, ¿no? De, como decía, 15 años, pero hoy juega a ser una chica de 16 y ligar con chicos. Pero como él es un chico, pero le da miedo empezar todavía a ligar con chicos porque no tiene muy claro si lo hace a través de un avatar. Correcto. Lo hace a través de un avatar, de un perfil que es una chica, para ver cómo se encuentra él, ¿no? O cómo lo haría si él fuese chica. Sí, claro, pero el receptor de ese mensaje está siendo engañado totalmente. Totalmente, claro. Entonces, yo he llegado a tener niños en la consulta con 20 y tantos perfiles de Instagram. 20 y tantas cuentas. Madre de Dios. Esto es una cosa seria, ¿eh? Esto es una cosa seria en la que cuando los padres lo descubren te puedes imaginar. Porque además esto no siempre, pero en muchos casos se acaba complicando hacia a veces redes un poco más de, pues a veces de pornografía infantil, de también pornografía de adultos, se meten en, bueno, pues es que no sé cómo decirlo, pues son como grupos de Instagram muy específicos, de cosas muy específicas, que a mí a veces se me escapa también, ¿eh? Claro, o sea, me imagino que esto es un poco desconocido para el que no estamos ahí de forma activa. Totalmente, madre mía. Sí. Vamos a cerrar, Carlos, hablando de traumas, que también es un tema que daría para un podcast solo, ¿no? Sí. ¿Los abusos sexuales en la infancia son frecuentes? Son frecuentes, Borja. Son frecuentes y sobre todo lo más grave, que es lo que muchas veces más asombra, ¿no? Cuando hablo de esto, es que lo más frecuente es que se den entre el entorno más íntimo. En la familia. Familia, profesores, profesionales, entrenadores, el entorno más íntimo, porque es del que menos se va a sospechar. Entonces, y sobre todo que es el que más acceso tiene al niño y que el que más horas pasa con él, ¿no? O sea, entonces, al final, pues bueno, es una realidad que, hombre, hoy pues sigue estando, por supuesto. ¿Qué efectos agudos puede tener un niño al que están...? Es que agudos va a depender de la edad, va a depender también del tipo de abuso que se le esté haciendo, de la progresión del abuso, de quién se lo está haciendo. Es que esto, hablar un poco general es difícil porque es un tema muy delicado que hay que también ir a cada caso, ¿no?
No es lo mismo que de un niño abuse, por ejemplo, un padre, que abuse un profesor, que abuse un hermano, que abuse un amigo, es que abuse con penetración, por ejemplo, si en el caso de que sea un varón el que está abusando, que abuse sin penetración, es que abuse con 7, 8 años o que abuse con 13 o 14. ¿no? Claro, Entonces, hay mucha tipología diferente sí, de abusos, ¿no? Sí. Pero bueno, ya lo hemos ido diciendo, que puede exteriorizar un niño o una niña que está cambios, síntomas de alarma, cambios, como hablábamos también antes, irritabilidad, depresión, cambios de conducta, miedos, fobias, rechazos de cosas o de personas que antes no tenía, evitación de lugares, de espacios, de planes que antes a lo mejor disfrutaba, ¿no? Una excursión, pues, ya no quiero ir a la excursión, ya no quiero ir al karate, oye, ya no quiero ir no sé, al inglés, ¿no? Ellos, claro, me imagino que muchos no sabrán qué le está pasando, ¿no? Y no saben verbalizarlo, ¿no? Correcto, así es. A lo mejor depende de la un edad. niño de 13 años sí, pero a lo mejor con 8 años no sabe contar a la madre qué pasa. Correcto, así es, así es. Y totalmente. Sí, esto es un tema muy complicado en el que no nos encontramos nunca cómodos, lógicamente, porque además detrás de esto muchas veces hay incertidumbre, hay falta de información a la que no se llega. Es un tema muy complicado, Borja, pero que por supuesto también lo abordo en consulta, que también me llegan. Que después tiene un recorrido casi de toda la vida, ¿no? Y tiene un recorrido sobre todo judicial en el que no nos encontramos nunca cómodos los médicos, porque tú sabes, nos hemos formado para ser médicos, no para estar en los tribunales peleándonos con nadie, ¿no? Sabes que también a veces tenemos que acudir, los psiquiatras, yo no soy psiquiatra forense, pero como perito psiquiatra a veces no me queda otra, por supuesto, y a veces voy además con gusto por defender cuando creo que clínicamente tengo que defender algo. Y en estos casos que me ha tocado también, pues es durísimo. Es durísimo porque además nunca tienes la verdad absoluta, tú tampoco. Es decir, tú tienes, por ejemplo, a un padre y una madre que se están acusando entre ellos, por ejemplo, de un abuso. Hace un hijo en común, ¿no? Muy complicado. ¿Y qué ocurre? Que como no hay medidas de ningún tipo y tampoco judiciales para objetivar esto, pues el propio sistema judicial a veces tira de nosotros para ver qué podemos aportar. Sí, pero no sois magos, quiero decir. Efectivamente, no tenéis... es dificilísimo, porque además la mayoría de los casos son retrospectivos, es decir, cuando se está abordando o ya llega a la consulta es porque se ha llegado o se sospecha, pero de algo que ha ocurrido. A lo mejor hace 2 años o 3 años. No suele ser algo que esté ocurriendo en el momento, ¿no? Por lo general. Y si estaba ocurriendo luego deja de ocurrir porque ya se ha levantado la liebre, ¿no? Es un tema muy delicado, muy complicado, Borja. El divorcio, la separación de los padres, ¿puede vivirse como un trauma para el niño? En muchos casos sí. Ahí sí que tienen la responsabilidad los padres de cómo lo hacen, ¿vale? Y de cómo ellos tienen que estar por encima. Esto es otro tema que yo también, pues me resta mucha energía en la consulta y que a veces me tengo que poner muy, muy serio con los padres y que dedico más tiempo a los padres que al niño a poder gestionar esto y a ser un poco de mediador. Y además a veces, bueno, pues me ha tocado, por desgracia, pocas veces, pero en 3 o 4 ocasiones me ha tocado tener yo, que como médico psiquiatra, denunciar a esos padres por no estar, a la Fiscalía de Menores, por no estar, bajo mi punto de vista clínico, comportándose adecuadamente por el bienestar de ese hijo o a veces de sus hijos. Teniendo una conducta negligente en el contexto de una separación. Es súper desagradable. Por ejemplo, podemos explicar, no a ese caso a lo mejor, pero... Bueno, en general no voy a comentar nada en concreto, pero me ha tocado pues tener que hacer informes, denunciar yo de oficio a la Fiscalía de Menores realizando un informe médico en el que me estoy encontrando esta situación en la consulta y que hay algún tipo, como te he dicho, de negligencia o de falta de coberturas mínimas por una disputa entre padres que se está usando a un menor. Eso es una instrumentalización del menor, ¿no? En muchos casos sí, efectivamente, sí, así es. Entonces, bueno, pues me ha tocado. Por suerte intentamos evitarlo esto siempre, ¿eh? O sea, antes de hacer esto hablo con los padres cuando acceden a venir, porque no siempre acceden los dos a venir, no acceden a venir juntos, quieren venir por separado. ¿Y qué efecto tiene, por ejemplo, algo que creo que es frecuente, tú me dirás, que un padre hable mal del otro padre hacia el niño, un niño chico? Pues imagínate. O sea, todos hemos sido niños antes de ser adultos. Imagínate si un padre si tu padre o tu madre está todo el día o con mucha frecuencia hablando mal de la otra persona que para ti sigue siendo la otra mitad de tu vida. Claro, exacto. Tenemos que tener en cuenta que los niños en las primeras etapas de la vida, sus referencias son los adultos y sus padres principalmente. Son las referencias que tienen.
no tienen otra. El niño empieza a tener referencias propias durante y ya a partir de la adolescencia. Hasta la adolescencia, o incluso ya la adolescencia tardía, las referencias del niño son la familia. Sus hermanos, su padre y su madre. Son la referencia para bien y para mal. Y si esa referencia está vuelta al aire, ese niño no tiene referencias, o peor aún, las tiene totalmente desestructuradas. Entonces, esto es tremendo. Esto es otra cosa muy complicada también de manejar en consulta y muy desagradable para nosotros. Para el profesional, claro. Cuéntanos qué es el síndrome de Munchausen por poderes. Mira, Borja, el síndrome de Munchausen por poderes no es muy frecuente, por suerte. La literatura, el cine ha hecho mucho de este síndrome, un poquito de propaganda, pero bueno, la realidad es que existe, ¿no? Pero fíjate, más que en niños, es frecuente en adultos. El síndrome de Munchausen por poderes también le llamamos síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador es aquel que la persona que cuida, ya sea un niño o un adulto, porque tenga alguna dificultad o alguna discapacidad o algún problema, desarrolla una dependencia tan grande de esa persona que es cuidada por la otra, que al final es capaz de desarrollar a veces distorsiones, a veces confabulaciones, incluso a veces psicosis, es decir, ya una alteración propia de la realidad, para seguir justificando sus cuidados. ¿Vale? Ejemplo. Vámonos a un niño, por ejemplo. Madres, por ejemplo, o padres, que, por ejemplo, con la idea de que no le retiren a su hijo, por la razón que sea, pues son capaces de inventar circunstancias en el niño de enfermedad para justificar el mantenimiento de esa persona, de esa madre, de ese padre, en el cuidado de ese niño. O, por ejemplo, para que no vaya, por ejemplo, incluso a veces hasta a la otra parte, al otro progenitor, por ejemplo, padre o a la madre. Pero ya te digo, esto se ve mucho sobre todo en personas que cuidan a pacientes mayores que han estado muchos años cuidándolos. Son personas que, por ejemplo, si en un momento dado acaban con ese síndrome del cuidado, es decir, acaban incluso sintiendo que parte de la enfermedad que el paciente tiene, acaban incluso ellos sintiendo la cabeza la tienen también. Entonces, esto está un poco en el límite de lo psicótico muchas veces. Porque volvemos un poco a lo que hablábamos antes de lo de las mentiras. Si hay una ganancia primaria, por ejemplo, un cuidador que se inventa con el ánimo de que, por ejemplo, el anciano al que cuida no vaya a una residencia para quedarse sin trabajo, pues entonces desarrolla una historia, pero está muy estructurada con un objetivo muy concreto, ¿no? Pero esto no es un Munchausen por poderes. Munchausen por poderes es cuando realmente esa persona que cuida, ese síndrome del cuidador, se desarrolla en el que la persona piensa que es tan imprescindible esa persona para la persona a la que cuida que si no está ahí, corre incluso peligro la vida de esa persona, ¿no? No sé. Sí, o sea, que se cree que una necesidad imperante de que siga asistiendo su cuidado. Eso es. Y, por ejemplo, cuando esto te lo encuentras, que me lo he encontrado sobre todo en pacientes hospitalizados, nos ponen muchísimas dificultades porque el cuidador de ese enfermo al que en un momento dado, por ejemplo, tenemos que ingresar por el motivo que sea, no permite o no facilita o no colabora en muchos casos al equipo médico que esté responsable de esa hospitalización en la administración de medicamentos, incluso la elaboración de diagnósticos o la toma de decisión, por ejemplo, de solicitar pruebas complementarias concretas. Y se niega. Y le dice que no se le va a hacer, por ejemplo, una resonancia magnética con contraste. Necesito saber por qué. Y, oye, y a veces hasta te genera una denuncia. ¿Y puede llegar el cuidador a agredir al cuidado físicamente para conseguir un beneficio? No es un beneficio. Es que al final el beneficio... Esa es la diferencia. Por eso te digo, no es un beneficio. Pero ellos no son conscientes. El cuidador no sería consciente de esa conducta. Para poder diagnosticar un síndrome de Munchausen por poderes, el cuidador no es consciente que lo que está haciendo está fuera de contexto, porque llega, como te digo, a distorsionar la lo psicótico. Efectivamente. Entonces él piensa que lo que está haciendo es lo mejor para ese enfermo. Y entonces, ¿cómo llamaríamos, por ejemplo, a una madre que maltrata a su hijo y busca atención médica diciendo que el niño tiene moratones en los brazos, tal, que tiene una enfermedad, tal, y realmente es un maltrato por su parte? Es que depende del objetivo de la madre. Aquí es a lo mejor el objetivo, yo qué sé, puede ser... Es que depende. Si que se quede el niño con él y no vaya con el padre. Eso, es que es complicado, Borja. Es que son detalles muy mínimos que no puedo también transmitir el error para que la gente se equivoque, porque esto es más complejo. Por eso me ha sorprendido que lo preguntaras, porque no es fácil llegar al diagnóstico de Munchausen por poderes. Por ejemplo, yo los que he tenido,
los he tenido siempre porque los he podido diagnosticar siempre, además con ayuda de otros compañeros para poder contrarrestar Contrastar síntomas, todo, efectivamente, y contrastar síntomas, pero ha sido en un proceso de hospitalización, porque es cuando ves el comportamiento del cuidador. Porque un cuidador que viene con un paciente a la consulta y está ahora 40 o 45 minutos o una hora o lo que sea, no te da, porque además son capaces en ese momento un poco de sí, todo fenomenal, pero se vuelven a llevar al paciente. Esto es frecuente a veces en cuidadores que cuidan a pacientes que están ya muy incapacitados, que ya, por ejemplo, tienen un trastorno del habla, una afasia, por ejemplo, por un ictus o por una demencia frontotemporal avanzada o una enfermedad del Alzheimer muy avanzada. Realmente los casos que se dan son así, son pacientes ya muy discapacitados, casi con sus voluntades ya abolidas o disminuidas y con un cuidador complejo. Vale, es un poco el perfil. Es decir, paciente de edad avanzada, con enfermedades avanzadas, muy discapacitantes y con un cuidador complejo. Sí. Complejo, que después de muchos años son personas con un perfil, por eso digo complejo, porque no suelen tener buena interacción social, no tienen vida más allá del cuidado de esas personas, viven por y para esa persona, incluso acaban pensando, por ejemplo, si esa persona a la que cuidan, sobre todo, que suele ser frecuente, ha sido una persona de mucho poder, por ejemplo, poder adquisitivo, poder político, poder del tipo que sea, el cuidar a una persona que ha tenido tanto poder es como que a ellos, que suelen ser personas, pues eso, efectivamente, de un perfil bajo, de baja autoestima, de mucha inseguridad, además, es como que les da una especie, claro, de decir, estoy cuidando a quien sea, ¿no? Y yo soy ahora el que lo lleva, lo trae, el que decido si va o no va, el que decido si le doy esta medicación, o el que decido si se le cambia el pañal, o el que decido... Entonces, eso les da un año, otro año, una sensación de grandeza, efectivamente, que al final se complica. Wow. Por eso digo que es complejo la explicación. Sí, qué tema, ¿eh? Por eso me ha sorprendido. ¿El consumo de drogas en la adolescencia es frecuente? Nunca lo ha sido más. Sí, ¿no? Estamos viendo un retroceso, o sea, un adelantamiento de la edad de consumo. Correcto, así es. ¿Y qué se consume? Se empieza consumiendo alcohol y tabaco, por supuesto, pero ya las diferencias entre la edad de inicio del consumo de alcohol y tabaco y, por ejemplo, la de cannabis, estamos hablando de año y medio, en las últimas estadísticas, porque se sacan cada 2 años, creo que era que no llegaba ni a 2 años de diferencia. Es decir, sobre todo era, como tú bien dices, el adelanto en la edad de inicio, en general de todo, pero sobre todo el inicio de cualquier sustancia, igual que de las relaciones sexuales o del consumo también de pornografía. La puerta de entrada entonces suele ser alcohol y tabaco, siempre. De ahí muchas veces se pasa a cannabis. Casi siempre. Y luego ya lo siguiente... Llegar a drogas más... Bueno, lo siguiente generalmente, la combinación está siendo últimamente sobre todo MDMA. ¿Sí? Sí. Es algo que se ha popularizado por alguna razón. Bueno, el precio no es tan caro como la cocaína. La cocaína todavía a los adolescentes la tienen como casi el último escalón, ¿no? de consumo. Es un tema que se estructura en la sociedad. Se estructura, ellos mismos empiezan con el alcohol y el tabaco, primero porque es lo legal, para empezar. Y lo segundo porque es lo que también se ve en casa y lo que se ve en la calle, ¿no? Sí, era más normalizado. Efectivamente. Por un lado. Lo segundo, el cannabis, porque ellos mismos se creen también esa popularidad que también se ha ganado esta planta es una planta, es natural, mejor, lo típico, ¿no? Mejor mata neuronas y no mates pulmones que tienes 2, tonterías de esas que todavía se escuchan por ahí, ¿no? Y también porque es económico, efectivamente. Y luego ya el MDMA, bueno, se está consumiendo pero más de entorno de fiesta, ¿no? Sí, pero ya no hace falta tampoco que sea una rave de música electrónica, no. Ya se está consumiendo el éxtasis de una forma muy fácil y muy asequible y muy accesible a los chavales. Muy accesible. Es decir, que en tu día a día tienes muchos casos de consumo. Diariamente. Y esto está siendo un desastre, porque además, aunque tenemos que diferenciar la adicción a sustancias, ¿no? Que no que estamos hablando de adicciones comportamentales, que son con o sin sustancia, que puede ser nuevas tecnologías, sexo, compras, pornografía, apuestas deportivas, que eso es tremendo. También, ¿no? Hay mucha publicidad de apuestas deportivas. Y encima en las camisetas de los equipos de fútbol que son referencia para los chavales, que eso es la dificultad de hoy, ¿no? ¿Cómo luchamos nosotros de la salud o de la psiquiatría con esto? ¿Cómo luchamos? Y luego el chaval va a ver
2 horas de un partido de fútbol de cualquier equipo suyo de referencia, en el que durante 2 horas están los equipos, en muchas ocasiones con sus camisetas, anunciando cualquier casa de apuestas deportivas, y además luego los anuncios, los banners, estos digitales que hay alrededor del terreno del juego, anunciándolo durante 2 horas continuas. Luego tú te metes en internet, en Instagram o en cualquier red social, y constantemente te salen banners de publicidad, apuesta. Sí. Y con esto de que es el deporte, bueno, que es algo sano, ¿no? Que es algo que... claro, mezclan ambas cosas. Sí, la adicción es una fuente de ingresos para mucha gente enorme. Es un bono totalmente. Totalmente. Es uno de los grandes aportes del Producto Interior Bruto de nuestro país. Totalmente. Joder. Bueno, y el narcotráfico, por supuesto. Sí. Si quieres podríamos hablar en otro momento. El narcotráfico en este país es fundamental para que el país tire para adelante. Y eso te lo digo así de claro. Sí. Delante mía han estado y están y seguirán estando, muchos pacientes que se dedican o se van a seguir dedicando al narcotráfico, y muchos de ellos además no consumen. O sea, no creas que muchas veces se asocia al narcotraficante. No, el narcotraficante en este país, el perfil ha cambiado, quizás de los años 60, 70. El narcotraficante en muchas ocasiones, y sobre todo los puestos más altos del narcotráfico en España, son personas, podríamos decir, como tú y como yo. Normales, en muchos casos, efectivamente, son personas que no consumen, con una vida estructurada, con una vida aparentemente normal, una vida familiar. Y que su entorno se normaliza, ese trabajo, lo llegan a entender que es un trabajo más. Así es. Y se lo creen y lo desempeñan. Sí, así es. Sí. Bueno, Carlos, pues con todo el dolor de mi corazón tenemos que ir dejándolo. La verdad que la charla ha sido apasionante y hay muchas cosas que me encantaría preguntarte. Pero te damos las gracias por tu profesionalidad y experiencia, que es mucha, y creo que has contestado preguntas muy interesantes. Pues muchas gracias, Borja, yo encantado, y cada vez que me llame estaré por aquí. Genial, vivimos cerquita, sí, así que... Encantado, Borja. Muy bien, y a la audiencia, muchísimas gracias por vuestra atención, por quedaros hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio de Mejor que Ayer.